Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Si hay una ideología dominante hoy en el mundo es el victimismo. Todo el mundo quiere ser víctima. Hamás ataca a Israel, perpetra una brutal matanza de civiles, pero de inmediato el discurso mediático universal consigue que los atacantes sean las víctimas y los atacados, en este caso, los culpables. Culpables que en otro tiempo, por cierto, fueron víctimas. En fin, el catalanismo ha sido siempre una ideología de la burguesía local, de la oligarquía. Muy astutos ellos en los últimos años han ido convirtiéndose progresivamente en indígenas, asumiendo un discurso como de pueblo explotado por el Imperio Blanco, que en este caso somos nosotros, mire usted por dónde. Así que tenemos también aquí un victimismo. Zelensky es una víctima de Putin, nadie se acuerda de las víctimas de Zelensky en el Donbass. Y así sucesivamente, por hablar del mundo woke. Son víctimas los animales, son víctimas... Somos víctimas... Es víctima todo el mundo menos usted y yo. O sea, menos la gente común, que lo que hace es pagar impuestos para subsidiar a las víctimas. Bueno, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque, por así decir, define la temperatura de una civilización. Ha habido civilizaciones, no sé, piense usted en la antigua Grecia, ¿verdad?, que eran civilizaciones de héroes. O sea, a Aquiles no se le ocurría presentarse como una víctima. O a Ulises, imagínese usted, Julio César haciéndose la víctima, ¿verdad? O Alfonso el Batallador de Aragón. No, ¿verdad? Bueno, cuando una civilización quiere dejar de ser héroe, o santo, o santa, para convertirse en víctima, ¿usted se imagina a María Pita haciéndose la víctima? Es que algo serio pasa. Es que una civilización ha decidido convertirse ¿en qué? ¿En débil? No, y eso es lo peor, porque todos sabemos que en realidad ese victimismo no es más que una forma de proveerse de una suerte de escudo protector para poder convertirse en verdugo a su vez del otro. Y basta ver lo que esta semana se ha visto en las calles de diferentes lugares, pero muy fundamentalmente Madrid, con una agente de orden, ¿verdad?, que de repente se ha visto convertida en víctima y a la que el poder ha convertido de inmediato en culpable. Desconfíe usted de las víctimas. Normalmente el que se hace la víctima es porque guarda detrás del bolsillo un puñal, y ese puñal al final irá contra usted, que terminará siendo la víctima real y todo el mundo creerá que usted ha sido el culpable. Había que mantener la generala, tal y como se está poniendo el país, así que mantenemos de momento la generala, ya volverá la fanfarria de la caballería a este gato de viernes, gato de húsares. Hoy en el menú de la cantina, estos platos. España en pie, prometedora reacción popular contra la amnistía. De todo lo que ha pasado, que llevamos toda la semana hablando, ¿verdad? Si le parece a usted, hoy vamos a tomar un poco de altura para mirarlo en perspectiva. Y la perspectiva es que la gente se ha echado a la calle sin que la convoque el poder. Y eso está francamente bien, porque además se ha lanzado a la calle pidiendo algo elemental: que la ley se nos aplique a todos por igual y no a unos sí, es decir, a nosotros, y a otros no, porque son separatistas catalanes. Es que es de locura. Bueno, pues helo aquí, el poder ha reaccionado como suele, es decir, tirando las patas por alto, pero nos quedamos con lo fundamental: hay un pueblo que despierta. Hablábamos antes de victimismo y ahora me convendría dar un paseo por el desorden del mundo, porque, vamos a ver, o sea, hay todavía malos y buenos. Malos, fijo que hay, un montón. Buenos, ¿quiénes? Ahora mismo hay varios conflictos en marcha. Hablaremos del de Ucrania, del que ya apenas se habla. Hablaremos, por supuesto, del de Gaza. Si todo sale bien, tendremos conexión con Hassel París, que mantiene una posición diametralmente opuesta a la de varios miembros de esta mesa, con lo cual el debate va a estar asegurado y será muy interesante, y sobre todo trataremos de entender qué carajo está de verdad pasando. Atención, libro a acontecimiento. La guerra de Marruecos a todo el mundo le suena como una cosa lejanísima. Ciertamente lo es la guerra de nuestros bisabuelos. Pero oiga, hubo cientos de miles de españoles traumatizados por aquello y decenas de miles de víctimas, de españoles muertos en aquella guerra que no fue contra Marruecos, fue en realidad contra el Rif, que es una provincia y tal. Bueno, la cuestión es que acaba de aparecer un libro que es La Summa de la guerra de Marruecos. Lo firma Manuel Casteleiro, lo ha editado en Actas. Es impresionante, 900 páginas con toda la guerra de Marruecos.
y unas fotografías coloreadas de cómo era realmente la vida en color en el escenario de la guerra rifeña que le van a dejar a usted con la boca abierta. Y tenemos que pasar por lo de la Venus del Espejo, brutal agresión a uno de los mejores traseros de todos los tiempos. Esta gente se supone que iba a protestar por la cosa de la contaminación y tal. ¿Qué han hecho? Liarse a martillazos contra el cuadro, de verdad. Víctimas, hablábamos antes de víctimas. Víctimas que van con martillos a pegarle a la pobre mujer esta. En fin, de verdad, bueno, entiéndame usted la ironía. Esto es una salvajada. Lo peor es el complejo de superioridad moral. Esto y alguna cosa más que veremos hoy en compañía de una cantina abarrotada de húsares. Don Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues estoy contento porque por fin la derecha esta de Badbur, de ABC, de pastelitos después de misa de 12 está despertando y se está dando cuenta de que la policía obedece al gobierno. Los policías, pues como tú lo has dicho algunas veces, los generales, los obispos, los abogados del Estado, ya no responden a principios inmateriales, principios superiores, no, responden al escalafón y a qué va a ser de mí, que tengo hipoteca que pagar. Bueno, pues esto lo está aprendiendo por fin la derecha, con perdón, a palos. ¿Qué tienes tú contra los pastelitos después de misa de 12? No tengo nada, estoy tratando de definir un tipo de personaje que se limita a eso. O sea, la protesta es que no hay bocaditos de ángel para desastre. Esto es culpa de Pedro Sánchez. Ya. Sí. Pedro, bienvenido, buenas noches. Don Alex Lajain, ¿cómo estás, querido? Muy bien hallado, don José Javier, una vez más. Tendrás que contarnos algún día la verdad sobre ese colmillo que luces colgando del cuello. Bueno, es una promesa, me salvó, bueno, no sé si me salvó la vida, pero bueno, casi muero bajo el agua a 20 metros en el Pacífico y lo único que me dio tiempo a coger del fondo fue esto. No te preguntaré qué coño hacías allí. Buceando con botellas en un pecio. ¿Y buscabas el aparato este? Sí. No, estaba buceando en un pecio, por fuera del pecio. ¿Ya? Y bueno, tuve un accidente, pero me dio tiempo a coger unas cositas del fondo, entre ellas esto era un hueso de lobo marino, la mandíbula, un trozo de mandíbula, que luego amablemente un artesano del puerto de Valparaíso me engarzó en el hilo este. Es más divertido que digas que se lo tuviste que arrancar. No, porque entonces me crucifican. No, va a la cárcel, oye, eso no se puede. Eso no ha dicho nada. La edición va a borrar esta parte del programa. Sí. Lo voy a encontrar con un problema. Alex, bienvenido. Gracias. Don José Antonio Fuster. Ahora es cuando sacamos el tatuaje, ¿no? De USS Indianapolis. ¿Qué tal? Bien, estoy bien. Sí, la vida en la asamblea. Oh, es maravillosa. Sí, ¿eh? Sí, hoy solamente me han llamado fascista, racista, xenófobo, de todas las maneras posibles. Me han insultado de todas las maneras posibles. Ha sido maravilloso. Pero a que lo de los pastelitos después de misa de 12 no te lo había dicho nadie. Ha sido un insulto intolerable. Se lo digo en serio. Ha sido una pastelofobia. Sobre todo, muy posiblemente usted tiene malas compañías. Porque después de misa de 12, la gente normal y tal se toma una caña. No un pastelito. No un pastelito, efectivamente. O comprar los pastelitos para llevarlos a casa de mamá. Usted vive al lado de un sitio que te dan unos platos de oreja muy buenos. Yo les recomiendo, deje el buñuelo y vamos a poner. El Bartolillo, es el de oreja. El Bartolillo de los domingos. Bueno, José Antonio, bienvenido, buenas noches. Don Carlos Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Estaba pensando en la presentación de Pedro. Sí, bueno, de los pastelitos. Pero la idea es que la cosa curiosa que está pasando ahora es que tipológicamente la izquierda cada vez es más la derecha y la derecha cada vez más la izquierda. O sea, tipológicamente la izquierda está en el poder. Mira Bolaños, que es un pijo progre total, es un pijo. Sí, por eso, pero que son el orden, son la ley, son tal, y otros la revuelta, que al final las dos partes están incómodas, porque no es su papel, porque no están acostumbradas. Es decir, hay mucha gente en las manifestaciones, estas un poco, digamos, movidas, que se siente raro, porque son gente de orden y están ahí, la policía enfrente tirándoles cosas. Es un poco extraño. Hijo mío. ¿Sabes dónde pasó eso? Y fue muy impresionante verlo y realmente cambió la sociedad, ¿eh? Con las movilizaciones en Francia contra la ley Taubira, aquella del matrimonio homosexual, etcétera, cuando los chavales que eran boy scouts, de la Manif Purtus y tal, se manifestaron y un ministro del Interior que se llamaba Manuel Valls, bastante animal, y aquí convertido por la derecha en una suerte de héroe semicatalán, mandó a la policía contra ellos.
Sí, pero muy brutalmente. Que la izquierda es que no se corta un pelo. Cambió enteramente el panorama, es decir, al final toda la derecha nueva francesa que estamos viendo ahora nació ahí, ¿no? Claro. El orden ya no soy yo. Pues, por eso, y en cambio nosotros les ves en sus despachos ahí diciendo, no, moderación y tal, pero vamos a ver si os habéis pasado toda la historia en la barricada y ahora me estás hablando desde el despacho. Bueno, bien, eso quería decir. Bueno, hablaremos de estas cosas y de algunas más, pero antes hay que anunciar algo muy importante. Vamos a empezar anunciando, si os parece, con música y que suene, por favor, este concierto sorpresa de nuestro invitado de esta noche. Como no las tengamos... ¡Ay! Sube. ¿Dónde es? Se lo hicimos encallado 2 temas de promoción para el Wizzing. Concierto benéfico. Pitingo, muy buenas noches. Buenas noches. O sea, vaya movida que has montado. ¿Y esto? ¿Y esto qué es? Cosa que se me ocurre. Esto es un acto que hicimos sorpresa para toda la gente de Madrid, para la calle, promocionando el concierto del día 15 de noviembre en el Wizzing Center, concierto a beneficio de la Fundación Prodis, que son más de 500 familias con hijos e hijas con discapacidad intelectual. Y también son mis 20 años de carrera y qué mejor manera que terminar la gira también aquí en Madrid, en España, ayudando a los demás, ¿no? Yo soy padrino de la fundación y ya lo he hecho 2 veces y estoy encantado y aparte me siento genial haciéndolo. Lo más importante es contarlo de este concierto, porque como a mucha gente lo está callando, queremos subrayarlo. Él está aquí fundamentalmente porque es un amigo, pero además para contar este concierto del 15 de noviembre en el Wizzing Center, que las entradas están disponibles como habitualmente en la página de Wizzing Center, ahí las pueden encontrar y aparte ya te digo que colaboran, van a ver un concierto con 37 personas en el escenario. Luego vienen sorpresas también, artistas como Miguel Poveda, 30 coristas de gospel que van a venir también de Gospel Factory también a dar una sorpresa. Va a ser algo muy bonito y sobre todo pues con su entrada pues van a ayudar a muchísimas familias, muchísima gente. Sulería. Sulería. ¿Por qué sulería? Sulería, pues bueno, es un género, ¿no?, que ahí se creó en el diccionario del flamenco como un nuevo género musical. Bueno, el soul y el flamenco, yo soy gitano, bueno, mestizo, mi madre es gitana, mi padre no lo es, mi padre es payo y guardia civil, como sabe todo el mundo. Como debe ser. Sí, una nueva raza. Efectivamente. Y la verdad es que, bueno, como mestizo que soy, ¿no?, y creo que me debo a todas estas cosas, ¿no?, a ayudar a todo el mundo y sobre todo sin prejuicios hacia nadie, hacia nada, porque yo no los tengo, la verdad. No, escucha, música. Y solería, pues bueno, porque con 9 años, como gitano que soy, he escuchado cantar flamenco desde pequeñito. Claro. Con 9 años escuché cantar a Aretha Franklin y mi vida, amigo mío, cambió por completo. Ah, ya. Eso que te iba a preguntar, o sea, porque digamos que no es una mezcla convencional. No. O sea, tú formas parte de un entorno cultural en el que desde niño estás oyendo flamenco y digamos que es tu banda sonora vital, ¿verdad? El soul no, joder. No, Eso para nada. Y menos en Ayamonte, Huelva, en un pueblo de Ayamonte, Huelva, en aquella época. Es decir, yo escuché a Aretha Franklin cantar y dije, Dios mío, ¿esto qué es? Luego escuché a Louis Armstrong, luego empecé a escuchar a Marvin Gaye, Stevie Wonder, Ray Charles, Otis Redding, más todo, y me volví loco, es decir... Bueno, a mí eso, escucha, me pasó con Wagner y no me dio por hacer una mezcla, ¿me entiendes? O sea, ¿cuándo te entra a ti en la cabeza la idea de decir, si esto lo maridamos, funciona? Con 10 años empecé ya a imitar. Y lo mezclaba pues por bulería, o lo hacía por soleá, o lo hacía en lo que son el flamenco, ¿no? Con 13 años ya empecé a perfeccionar la historia, entré en un coro de gospel. Sí, para aprender lo que son las armonías y todo. Qué bueno. Aprendí todas esas cosas y luego ya empecé a viajar por el mundo entero, a Chicago, a Mississippi, a todos lados, ¿no?, a Nueva York y tal, y siempre pues iba absorbiendo de todo, sobre todo la parte de lo que es afroamericana, ¿no?, y el soul. También vi similitud, ¿no?, entre la forma de cantar y de sentir de los gitanos y los negros.
Es decir, cuando queremos transmitir los gitanos una pena, la transmitimos. Sí. O una alegría, o un enfado. Cuando queremos, y lo vi musicalmente, no tienen que ver, pero bueno, yo hice que tuviesen que ver. Y al principio me dieron palos por todos lados. Es decir, cuando salió Solería, los puristas... Claro, que los puristas, imagínate, o sea, el traidor. Yo decía, Dios mío, mi corazón era el anticristo flamenco, decía una cosa, pero luego lo fueron entendiendo poco a poco y gracias a Dios he podido conseguir muchas cosas gracias a Solería, desde cantar con gente que era inimaginable, Sam Moore, con Phil Collins, incluso hasta con Roger Waters de Pink Floyd, con Alicia Keys, Marc Anthony, Juan Gabriel, toda la gente de aquí de España, o sea, gracias a la Solería. Y luego, por supuesto, el público, que es lo más importante, que me levantó desde aquí de España y gracias a Dios estamos viajando por el mundo entero. Eso que te iba a preguntar, porque pasas un montón de tiempo fuera. Más que en España. Más que en España, sí. Sí, ¿eh? Sí, pues Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, por todos lados. Y yo, mira, por ejemplo, en mi casa he estado 2 meses en todo el año. Todo el año. Pero bueno, como dice mi padre, no quería ser artista, pues toma. Bien. ¿Tu padre qué tal? Mi padre muy bien, mi padre jubilado estupendamente y muy bien, tú sabes, bueno, bien. Un poquillo mosqueado con todo lo que está pasando. Ya, sí, eso está como todos. Como todos, sí, está la cosa extraña. Yo ya te digo que yo cada vez que vengo a España digo, joder, cada vez está peor la cosa, porque yo cuando estoy fuera no veo la tele. Claro. Así estoy fuera, digo, no quiero ver, desconecto un poco. Cuando vuelvo aquí digo, Dios mío, ¿qué está pasando? Ya. Pero bueno, así es la vida. Fuster. Alguien podrá pensar que voy a hacer una pregunta política, pero no. No te preocupes, no, tranquilo. No, es que me interesa muchísimo el tema del soul de Nueva Orleans. Está claro que te vas hacia arriba, hacia Chicago, hacia la Motown. Sí, Motown, bien, eso unido Motown. Blues, bajas, incluso rock and roll. Sí. ¿Y el Caribe? También. También. Porque es que me he quedado en el recorrido estadounidense. También es más, el flamenco en realidad es que tiene todas esas influencias. O sea, el flamenco tiene las idas y las vueltas, que le llaman los cantes de ida y vuelta. Es más, en febrero saldrá el disco Soulería de ida y vuelta, que son 20 años. El concierto que vamos a hacer en el Withing Center es Soulería de ida y vuelta, presentamos ese espectáculo. ¿Por qué las idas y las? Porque históricamente, cuando pasó todo lo que pasó, pues entonces la música iba y venía. Es decir, por ejemplo, la rumba. La rumba tiene que ver con Cuba. Sí, sí. En el flamenco están las colombianas, las guajiras, las habaneras. Todo eso es latino. Luego, aparte compartimos el idioma, ¿no? Que son importantísimos. Y por eso esa solidaridad de ida y vuelta. También lo que yo llevo a cada país, que es el flamenco y mi cultura, y lo que me traigo de cada país, que es lo mejor, que es lo que me quedo con lo mejor, porque ya te digo que cuando voy por ahí siempre me quedo con lo mejor. Ya te digo que en todos lados, yo que estoy viajando ahora por otros lados, está el mundo extraño, de todos modos, ¿eh? Está extraño. Está un poco extraño. Un poco extraño. Yo lo que sé es que es la primera vez en mi vida que le hago una foto a un invitado de Esparta, porque mis hijos van a flipar. Claro, hombre, por Dios. Pero van a flipar, son encantadísimo. Fans fanáticos. Encantadísimo. Una pregunta, de todo lo que has recorrido, has dicho, has viajado por todo el mundo, pero tú sigues, o sea, tu españolidad es... Hombre, por Dios. Si hombre por Dios, no lo dicen todos los artistas. Bueno, pues que no lo digas porque... vamos a ver, en tu DNI, ¿qué pones, coño? Es decir, yo soy español, orgulloso de ser español, orgulloso de ser andaluz, orgulloso de ser de Ayamonte, orgulloso de ser gitano y payo, orgulloso de ser hijo de Guardia Civil, orgulloso de... Pues que en la vida hay que estar orgulloso de lo que se es, ¿no? Y ¿por qué vas a renegar a ser español? Hay gente que dice, no, yo soy del mundo. Eso. Bueno, pero ¿de dónde eres, coño? Vamos a ver. Claro, efectivamente. Sí, está muy bien, sí, del mundo somos todos. Claro. Y no, pero es que yo no tengo frontera, yo no quiero que haya frontera. Le digo, pues quita las puertas a tu casa. Quita las puertas a tu casa, dejad a todo el mundo y no pongáis alarmas, ni pongáis alarmas a los coches, dejad todas las puertas abiertas. Es decir, si hay cosas que se nos están volviendo locos. Y te hablo de verdad, una persona, como me dicen mucha gente, ¿no? A veces, me ha tocado, lo sabéis, vivir de todo. De todo, porque sí, de todo. Entonces yo ya tengo un callo. Estaba antes hablando que si hoy me han dicho fascista, tal, a mí me llaman algunos gitanos nazis, digo yo, tiene un sentido lo que estáis diciendo, es que, ¿y vosotros sois los intelectuales? O sea, es decir, yo que no he estudiado, y yo digo, pero ya me lo tomo con humor. Es decir, o te lo tomas un poquito con humor, o te amarga la existencia. Contra más intentan hacer, peor. Mira, el otro día
Y mira, que no suelo hablar de política últimamente porque, pero bueno, el otro día me hablaron, ¿no? de, que no quiero ni nombrar, pero bueno, sí, esto de Bildu, me nombraron, ¿no? Con esto que ha salido de Callao. Salió Óscar Matute diciendo que lo sentía mucho por Madrid, todo lo que estaba haciendo yo. Fíjate que yo no me he metido nunca con ese hombre, ni nada. Y yo pues ni contesté, ya se encargaron la gente de decirle las cosas. Pero yo digo, ¿cómo puedo estar en la cabeza de esa gente, de esas personas? Yo no sé si tomármelo como un cumplido o a cojones, la verdad no sé, porque hace unos años para atrás estaría un poquito acojonado. Es un cumplido, es un cumplido, es un cumplido, ¿verdad? Seguro, es un ¿no? cumplido, y es también la consecuencia de una forma de entender, ya no el arte, la vida en general, que es, bueno, bajar Pero la no cabeza. entendía nada. Si no tienes por qué. Yo creo, ¿sabes qué? No sé, que no entiendo por qué estoy en esas cabezas. No entiendo por qué, bueno, sí lo entiendo también, ¿no? A veces, ¿no? Porque no soy una persona que se haya callado. Yo tengo mi personalidad. En realidad tampoco tengo ningún ideal político, pero soy una persona que, coño, que ve las cosas de una manera normal. Es decir, es que lo que está pasando no es normal. No es normal, lo siento mucho. Yo lo tengo que decir así. Por eso hay que poner música. No es normal, por eso la música, hijo mío, sí. Siempre redime. amansa la fiera y es donde me resguardo y ahí no hay colores, ni izquierda, ni derecha. Bueno, aunque ya, como decía, ya no se sabe ya ni lo que es una cosa ni lo que es la otra. Efectivamente. Yo no sé qué. El 15 de noviembre. Vamos a hacer el recordatorio, es muy importante no solo para los hijos de José Antonio, sino para todos los hijos del mundo. El 15, y padres, y abuelos, el 15 de noviembre en el Withing Center. El Withing Center. Tu concierto, Sulería, con lo que es Pitingo, que es una creación completamente personal, que suena maravillosamente, con una personalidad formidable y, como diría José Luis Moreno, como ese saber estar, esa elegancia después de una vuelta mundial. Exacto, pues ahí está. Que no se lo puede perder. El Withing Center sacando las entradas como siempre para cualquier... Sí, quedan poquitas entradas. O sea, y quedan poquitas, pues hay que apresurar. ¿Y se va a ser un día nada más? Sí, luego de ahí ya me voy ya a Latinoamérica otra vez, sigo por allí. Pues razón de más para no... Llame, sí. Pero ya mismo, que si no se queda sin ellas. Claro que sí. Maestro, gracias mil. Muchas gracias, ¿verdad? Nos vamos a la publicidad, a la vuelta. Empezamos con el retrato también de la actualidad, porque esto es actualidad, pero desde otro punto de vista. Hasta ahora mismo. Gato de viernes, gato de Úsares, a nuestras espaldas los Úsares de nuestro maestro, padre, compadre, amigo de todo, Augusto Ferrer Dalmau. Desde aquí un enorme abrazo. Sobre la mesa el Úsar de nuestra maravillosa madrina, Paz, y el corsario de don José Félix. Y ya está usted tardando, perdón, en seguir mandando cosas, porque esta mesa se tiene que llenar. Vamos a ir enseguida a hablar de una cosa. Usted vio el otro día a los chavales esos que empezaron a martillazos con la Venus del espejo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de eso, pero antes, para los guardias de los museos, esto es absolutamente fundamental. El desfibrilador de Protege tu Vida. Voy a contar lo último, que si usted no lo ha oído, presta atención, porque es que son cosas que pasan. Espectador del Gato al Agua, en Canarias, que el otro día en su casa ve en la calle un señor que se desploma. Y tenía esto en su casa, lo coge, baja corriendo y le ha habido un ataque al corazón, le salvó la vida. En Protege tu Vida se enteraron porque llamó para cambiar los electrodos, claro, porque con los que se usan hay que cambiarlos. Bueno, es eso. O sea, todos tenemos en casa alarma, todos tenemos en casa un extintor, y esto no. Bueno, pues con el precio que esto tiene ahora, y más un aparato como este, con el que es imposible equivocarse, es imposible hacer daño, razón de más para no dejar de tenerlo. Sabe usted que el aparato te va diciendo lo que tienes que hacer todo el tiempo. Primero, por supuesto, llamar a urgencias. Mientras las urgencias llegan, para que el corazón de la persona a la que le ha dado algo no se pare, te dice lo que tienes que decir, cómo se sacan los electrodos, cómo se ponen, y el aparato es lo suficientemente inteligente como para reconocer si hay o no fibrilación. Si no la hay, el aparato no te va a pedir que le pegues al botón de chispa. Es decir, es imposible hacer daño. Lo que sí que va a hacer el aparato es grabar un electrocardiograma del paciente, de tal forma que cuando vengan las urgencias tienen el informe en la mano. Bueno, es que no se puede pensar mejor. 900-730-061, ya sabe usted que si llama de parte del Gato, del Toro Televisión, tiene un 30% de descuento y un tensiómetro de regalo, y pregúntelo todo. Lo que cuesta, la financiación, etcétera. Ellos te lo llevan, te enseñan a usarlo, en fin, para domicilios, para comunidades de vecinos, para centros comerciales, para puestos de trabajo.
El desfibrilador de Protege tu Vida. Bueno, vámonos con la cosa climática, que hay muchísimo que contar y qué bien que esté hoy Alex aquí en la mesa hoy para poder entrar largo y tendido sobre diferentes aspectos de la cuestión. Uno de ellos, lo del cuadro de la Venus del espejo. No sé si usted lo vio, vamos a verlo. Women did not get the vote by voting. It is time for deeds and not words. It is time to just stop oil. Politics is failing us. Politics failed women in 1914. If millions will die due to new oil and gas licensing, millions! If we love history, if we love art, and if we love our families, ¿Qué están contando estos dos pollos? Que millones de personas han muerto en las guerras mundiales por culpa del petróleo y por tanto ellos, para denunciarlo y para echarnos a derramar sobre nosotros mismos nuestra culpabilidad de burgueses acomodados que hemos crecido con el negocio del petróleo, usted y yo, sí, usted y yo también, ¿verdad? Ellos van y se meten con la Venus del espejo en la National Gallery de Londres. Bueno, ¿se puede ser más animal? Sí. Pero es muy difícil ser más animal y al mismo tiempo con semejantes ínfulas de superioridad moral, que es lo que hace peligrosísimo todo esto. Quiero decir, esto pasa hace 30 años y usted sabe, como yo, el par de gallas que se le lleva a estos dos. Hoy no, al contrario. Y para una buena parte, en fin, de la sociedad, está bien lo que han hecho. Porque es más importante la protesta y la victimización ecológica que Velázquez, que al fin y al cabo pues era un español, y encima de Sevilla. De verdad, ¿eh? Bueno, Alex, que esta gente sigue moviéndose, ¿eh? Y con mucha financiación. Y no van a parar, claro. José Javier, no van a parar. Esta gente es como siempre a lo largo de la historia de la humanidad, hay zánganos que ven la manera de ganar dinero sin dar un palo al agua. Y están subvencionados, muy bien subvencionados, por el perejil de todas las salsas que ya sabemos, pero, entre otros, estos son Just Stop Oil, pero está Extinction Rebellion, Science Rebellion, está en España Futuro Vegetal, todos estos están subvencionados por... Sí. Sí. Todos vamos a ser Futuro Vegetal tarde o temprano. Sí, eso es verdad. Mantillo. Estas acciones están subvencionadas y además muy bien planificadas y preparadas, porque a nadie se le oculta de que si tú entras con esa camiseta y un par de mazas, no te dejan entrar al museo. Bueno, pues pasó aquí con la maja de Goya. Sí. Pasó con cuadro de Van Gogh en Londres, creo que fue. Ha habido varios atentados a obras de arte. En el caso de las majas de Goya, estropearon los marcos, las molduras que son históricas. Y en el caso de este cuadro, que ya había sido vandalizado en 1914, creo recordar, por una sufragista. No me recuerdo el nombre de la señora, que lo rajó. Sí, lo rajó la tela. Lleva un cristal, ¿no?, de protección. Se supone que solamente han dañado el cristal y habrán sido daños económicos. Esperemos que la tela no, es un Velázquez, ¿eh? Entonces, por cierto, un Velázquez que debería estar aquí en el Prado, no sé qué pinta. Bueno, lo robaron, es lo que suelen hacer los franceses que nos traían la ilustración y pues la libertad. Esta gente está financiada directamente por una fundación que se llama Climate Emergency Fund, que está fundada por un Kennedy y que tiene como cabeza principal a la hija de Jean-Paul Getty, Eileen Getty. ¿Les ha soltado ya? Pobres. Sí, suelen pensar los padres y los abuelos, para esto luché yo. Bueno, pues les ha soltado ya, creo que unos 5 milloncitos y pico de dólares a todos estos grupitos que reciben, ellos lo piden y el Climate Emergency Fund les da, ¿no? Al que pida, dale, ¿eh? Bueno, pues les da. Y no les falta dinero, y cuando se les acaba el dinerito, vuelven a pedir y les vuelven a dar. Y ellos siguen teniendo sus sueldos, no hacen otra cosa en su vida más que planificar atentados vandálicos ecoterroristas como estos,
en aras del bien, de tu bien, de Gaia, del petróleo, y en este caso ha sido porque el gobierno de Sunak ha renovado o ha otorgado nuevas licencias extractivas a las petroleras en el Mar del Norte, y entonces, porque Sunak se está desmarcando del relato... Sí, han hecho cálculos y han dicho aquí no. Aquí no. Entonces les ha venido muy mal y han dicho, vamos contra la Venus del Espejo, que casualmente, fíjate, Aileen Getty les da el dinero para que hagan esto, Getty y otros más, y la hermana de Getty, Sabine creo que se llama, es la embajadora, es una diseñadora de joyas, es la embajadora de este museo, de la National Gallery de Londres. Ya. O sea, en estas estamos. Estos tenían que ir a la cárcel todos y no soltarles, entre otras cosas porque Velázquez y Goya son intocables, o sea, ya solamente por eso. Pero deberían de estar, pero si lo haces tú, vas a la cárcel. Si lo hago yo, voy a la cárcel. Pero lo hacen estos y, como tú muy bien decías, estos son, vamos, intocables. Si yo voy y pinto encima del cristal de la Venus del Espejo, Sánchez Ortera, por ejemplo, ¿no? Pues yo estoy en la cárcel, efectivamente. Claro. Y me cae el mundo encima. Pero... No, se supone que estos también van, ¿eh? Quiero decir que se supone que estos también van. Se supone. Sí, quiere decir que han sido detenidos, tal, estos y los anteriores. Y sí, como Cándido Conde Pumpido, hijo. Eso, es una cosa así. Es decir, que son acusados y tal, pero luego Hunter. ya se les... Bueno, y tal, estos chicos no les vamos a meter en la cárcel, pero habrá juicio, ese tipo de cosas. O sea, es decir, que sí hacen el paripé garantista y tal. Vamos a ver... Inglaterra, concretamente, se calcula que en torno al 80% de su patrimonio artístico fue destruido así a martillazos por una fiebre religiosa puritana y fanática a partir de su separación de Roma. Y entonces esa vena la siguen teniendo muchos. El ecologismo tiene muchísimo de religión. Alex ha hablado de que se les paga y tal, subvencionados. Sí, pero yo no creo que estos tíos concretamente lo hagan por dinero. Esos dos que se les ve ahí tienen una pinta de fanáticos absolutos. Es decir, es gente que llena su vacío vital con eso como una religión. Además es una religión especialmente mistérica y misteriosa, porque dices tú, vamos a ver, tú, por el tema del ecologismo, por lo que sea, no vas a tener hijos. No vas a tener hijos. Y el apocalipsis climático planetario va a llegar en 100 años. No, es dentro de 5. Dentro de 5. No. No. 5 o 6. No, sí, bueno, ya, pero eso no se lo pueden creer porque lo llevan diciendo y esos dos tipos se lo creen. Ya, pero se lo creen como los testigos de Jehová, esos que dices, bueno, el mundo tenía que haberse acabado en 1885, luego en 1900, no sé qué. Es decir, que sigues, vamos atrasándolo, pero decir, joder, hace falta una fe como tremenda, porque yo entiendo que tú creas algo inverosímil, pero si te lo han dicho y no se cumple, porque bueno, pues, me he creído una tontería, pero no, es decir, sigue pasando los plazos. Y la gente se lo sigue creyendo. Entonces, la idea es que esta gente es una cuestión absolutamente religiosa que llena su vida, unas vidas absolutamente vacías de la que ha desaparecido. Son más peligrosos de lo que parece, porque aquí van a por un cuadro, que diremos, bueno, es un cuadro, pero aquí en España, hace pocos meses, no solamente paralizaron la M30 el día de Nochebuena, una vía pública de alto voltaje, y 1000 cosas más, sino que fueron al puerto de Ibiza a vandalizar un yate del dueño de Walmart y al aeropuerto de Ibiza a vandalizar jets, sino que se atrevieron a entrar aquí. Esto ha salido en muy poca prensa. En el aeropuerto internacional de Madrid-Barajas, los de Futuro Vegetal, que son sus primos hermanos, que estos piden, aparte de lo del petróleo, piden que se acabe con la ganadería, que es los pedos de las vacas, el mal de todo. Bueno, pues entraron de noche a las 4 o 5 de la madrugada, rompieron las alambradas del perímetro de seguridad del Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas, entraron con unas antorchas y con unas pancartas y se plantaron en cabecera de pista, que hay desde ahí hasta la cabecera de pista 500 metros por lo menos. Se plantaron en cabecera de pista con las antorchas, se sentaron ahí con la pancarta y paralizaron el tráfico aéreo de un aeropuerto internacional como el de Madrid-Barajas.
Estos son muy peligrosos. Pasa que la prensa no les da el pábulo que requeriría, porque como son cosas payasadas, que si... O sea, es más importante, en fin, otros temas son mucho más candentes, pero estos por la puerta de atrás están empujando Esto del tráfico aéreo, como se ha puesto de moda esta semana por el asunto aquel de los CDRs en el aeropuerto del Prat y tal, yo quiero recordarle que una de las mayores tragedias aéreas de todos los tiempos, que fuera de los rodeos en Tenerife, fue producto de un atentado del MPAYAC, de los separatistas canarios, aquellos de Cubillo, que no fue directamente sobre ese aeropuerto, fue en otro lado, pero interfirió de tal forma en el tráfico aéreo que terminó provocando una catástrofe. Que las acciones así reivindicativas en los aeropuertos tienen un peligro brutal, porque hay mucha gente entrando y saliendo al mismo tiempo en unas condiciones que son de los aviones, que no son... Cuatro latas. Lo que decía Carlos, dice, la legión de tontos, la legión de idiotas de una voluntad que decían los leninistas cuando estaban ahí formando sus movimientos antifascistas, es brutal, eso lo conocemos. Y falta, o sea, no hay una gran diferencia entre decirle a alguien, cárgate un cuadro a martillazos o lo que sea, y haz otro tipo de cosas. No, claro. El fanatismo es absoluto. Pero es que sobre todo cuando te han enseñado a despreciar al ser humano porque es un virus del planeta. Claro. Entonces, oye, cargarte un virus es una cosa buena. Es que estaba viendo ahora mismo, fíjate, en el libro de Marruecos, ¿no? Sí, no te fastidia, la guerra de Marruecos, que es que yo nunca había visto una foto coloreada de... Es impresionante. Impresionante. He visto la puerta, la entrada de Montarruit coloreada. Y yo nunca me lo había imaginado así. Claro. Me había imaginado de otros colores, pero nunca así. Es impresionante. Y acabo de ver gente en un bloqueo, soldados españoles disparando. Claro, esos soldados, imagínate lo que pensarían si vieran a sus bisnietos haciendo este tipo de subnormalidades. ¿Por qué hemos muerto nosotros? ¿Por qué hemos luchado nosotros? Para asegurar el futuro de estos imbéciles. Ahí es muy complicado. Pero yo lo que quiero es aprovechar que está Alex aquí. ¿Qué tal va la emergencia climática? Bueno, les va muy mal a los calentólogos porque se ve que estamos haciendo entre todos las cosas medianamente bien a la hora de divulgar, con la poca potencia de altavoz que nos dan porque nos cercenan en los grandes medios generalistas, no nos dejan hablar. Claro. Pero no pueden ocultar los datos. Y entonces los datos de las agencias meteorológicas, de la NOAA, de americana, etcétera, pues son los que son. Cuéntalo del hielo del polo. Eso. Dale. Bueno, no es ninguna novedad de que, en fin, Al Gore debe de estar, en fin, debería... Yo me lo imagino, he visto un meme de Jack Nicholson en El Destripador, en El Resplandor, ahí en la nieve, ¿no? Y le ponen la cara de Al Gore, ¿no? Nevando. Debe de estar muy mal el hombre, porque sus predicciones catastrofistas, pues ninguna se ha cumplido. No íbamos a tener hielo en los polos desde hace años. Bien, datos de ahora mismo. El Ártico tiene un incremento de hielo tan grande, que es récord en los últimos 17 años. Pero escucha, ¿no me ha dicho Pedro antes que el Papa había dicho que la gente se estaba... ¿Cómo era eso? Sí, eso dice el Papa. Sí, que el Papa el lunes, ante 7.500 niños en el Vaticano, les dijo que mirad, pobres niños, cómo es esto del cambio climático, que se ha derretido de tal manera el hielo en el mar Ártico que ahora se puede ir de un extremo a otro en barco, sin toparse siquiera con un cubito de hielo. Bueno, con la iglesia hemos dado. Bueno, más que con la iglesia, con el Papa. Ya. Bueno, vale, paréntesis. O sea, pues que no. Es que han salido los datos, no solamente los datos, es que se ha paralizado el tráfico marítimo en toda la zona, ¿no? Los pasos han quedado totalmente bloqueados por el hielo. Récord de hielo, 17 años. Tengo aquí, a ver si lo veo exactamente. La extensión del hielo hoy es 368.000 kilómetros cuadrados mayor que la media y casi 600.000 kilómetros cuadrados mayor que en el 2007. Hay que ver la gráfica del hielo como está, no hay pasos de agua, de mar, ¿no? Entonces te vienen, bueno, he publicado el tuit, datos oficiales,
lleva no sé si 300 y pico mil visualizaciones, y han empezado a insultarme, a cargar, a publicar datos en contra, paper de su cuerda, no sé qué tal, porque el relato les va muy mal, porque es que los datos no casan con su alarmismo y con sus vaticinios, ¿no? Y entonces, pues ahí están los datos. En el Antártico pasa exactamente lo mismo. Sabéis que hay una zona oriental y otra occidental, que cíclicamente una pierde y la otra gana. Sí, exacto. Bien, la que gana siempre gana más que la que pierde. Entonces, ellos siempre te sacan los datos de la que pierde, no de la que gana. Claro, el Ártico es agua de mar congelada. Entonces, aunque se deshelara, no subiría al nivel de los mares, al contrario, bajaría. Por la dilatación anómala del agua. Está claro, ¿no? Sí. Entonces, le van muy mal los datos, le va muy mal al relato. Creo que estamos haciendo las cosas bien divulgando estos datos oficiales, repito, que no me los invento yo, ni Pedro, ni José Antonio, ni Carlos, ni nadie. O sea, les va muy mal en general el relato. Premios Nobel como John F. Clauser, como Ivars Geavers y como los 1.600 científicos que han firmado la declaración de no emergencia climática están de acuerdo. Y te vienen los contrarios, que tienen más potencia de altavoz que tú, y te dicen, ya, pero son solo 2 premios Nobel, son solo 1.600 científicos contra 900.000 científicos que hay en el planeta, como si los 900.000 fueran todos a favor de la emergencia climática, ¿no? Y en cualquier caso, no todos son científicos, te dicen. Y referente a esto del Ártico, dicen, bueno, sí, récord en 17 años, pero desde que hay registros en el 79, registros satelitales, no es récord. Falso, fake news. O sea, entonces uno se queda con ganas de decirles, bueno, nos podemos remontar a la glaciación, que todavía había más hielo. Si no hay que ir tan lejos, pues vamos a la pequeña edad de hielo que acaba a principios del siglo XIX, y seguro que había mucho más hielo que ahora. Seguro. Bueno, eso bueno, es así. Sabes perfectamente, porque todos estamos puestos en esto, que desde hace ya unos cuantos años a una científica ucraniana, la doctora Valentina Zarkova de la Universidad de Northumbria. Te la acabo de inventar. Es como el volcán, ¿te acuerdas del nombre del volcán? Junga Tonga, Junga Japai, que ahora lo están recogiendo ellos como si fuera cosa suya. Nosotros llevamos clamando por los efectos del Tonga desde hace 2 años. Bueno, pues esta doctora vaticinó hace 3 años ya, publicado en revista revisada por pares, ella y su equipo, de que íbamos a un enfriamiento por disminución de la actividad solar, íbamos a un nuevo mínimo y que íbamos a tener frío hasta el 2050 y que ya íbamos a empezar. Bueno, a esta señora hay que recordar, científica ella, en las 2 revistas que publicó, en una de ellas, la revista retiró el artículo y obligó a los firmantes a retractarse. O sea, hasta ese punto llega la cosa. Hombre, es que no hay que poner ciertas cosas al alcance de los niños, Alex. Claro, está el niño navegando por internet de eso, y el pobrecito... Pesadillas por la Señores, noche. hay que hacer una pausa. Aviso de los pares, me recuerda siempre a los 12 pares de Francia. Bueno, ¿puedo dar una buena noticia antes de irnos? Pero tienes solo 30 segundos para darla. Y vale, puedes la respuesta bien. Según datos oficiales de este gobierno, Sánchez empezó el año diciendo que íbamos a unos incendios forestales de 6ª generación, espantosos tal. Según datos oficiales que recogí en un artículo para Gaceta.es, lo que ha ardido de superficie forestal este año, lo que llevamos hasta octubre, es 1/3 de lo que ardió el año pasado. Buena noticia que no aparece en ningún medio de comunicación. Electoral, Pedro, año electoral. Eso lo explica todo. Tú eres aquí. Vámonos a la publicidad. Que aún hay más que hablar, ¿eh? Primero que Pedro se ha quedado con las ganas de decir algo sobre lo de la Venus del espejo. ¡Hombre! Y luego hay que hablar de la ley de derechos de los animales. Que si usted tiene una mascota, ojo con el asunto, ¿eh? Que se le van a amargar la vida, pero bien. Pausa para la publi y a la vuelta vemos esto. Con el toque de general, vuelve el gato de los usuarios. Retomamos tema, que estamos con la cosa ecológica. Atención, porque lo de la ley de los animales, iba a decir ley de bienestar animal, pero está prohibido porque Alex se pone como una hiena. O sea, no se puede decir de bienestar animal, ya le explicaré luego por qué, o mejor que se lo explique Alex, y así lo quitamos de problema. Si usted tiene una mascota, le va a amargar la vida, pero bien. Vamos a entrar a fondo de la cuestión. Ostras, si tiene gallinas en casa para coger huevos, ni le cuento. Pero se había quedado Pedro Fernández Barbadillo pendiente de decir algo sobre la agresión a la Venus del espejo en nombre del
derecho del humano vegetal, ¿no eran así? Bueno, futuro, del humano verde. ¿De cómo era eso? Gigante verde. No había Hombre, pues dos apreciaciones. Esto ha pasado, dices que en la Tate Gallery, en la National Gallery, ha pasado en el Prado, ha pasado en varios museos de Estados Unidos, en alguno de Francia. A mí me cuesta mucho creer que estos individuos puedan entrar con sus camisetas, sus sprays, sin cierta connivencia con la propia seguridad o la dirección del museo. Porque, oye, un bolígrafo como este pita cuando pasas por debajo del arco y no van a pitar los sprays. Ya digo que a mí esto me hace pensar. Y lo siguiente, oye, por favor, ¿por qué no van a destrozar obras al Centro Pompidou? Porque todo el mundo haría así, se cargan Sofía, por favor, que vayan ahí, que nos dejen en paz el arte clásico a los carcas, a los que nos gusta, nos paramos en el barroco. Imagínate que se cargan un tapies, todo el mundo haría. De hecho, Pedro, no solamente entran estos dos energúmenos, sin oficio ni beneficio, como digo, que cobran a la sopa boba ilimitadamente, sino sí, fanáticos, pero no tontos, ¿eh? Sí, claro. Sino que además entra el periodista, el fotógrafo que les cubre claro, ahí está, son como los de Greenpeace, que siempre llevan un periodista detrás. Estos son igual. ¿Nunca sacasteis la cámara para hacer una foto en cualquier museo de París? O sea, sacabais la cámara así como con cuidadito, hacíais, y enseguida tenías dos guardas a tu lado diciéndote no se puede hacer fotos. Aquí sacan el martillo, se quitan el tal. Y lo que tardan en actuar. Se sentaron ahí, estaban ahí. Lo que tardan pueden en actuar. lanzar su speech sin que les pase nada. Y hay algo que me parece, además, todo esto, fíjate, otra derivada. A mí, que estuve en París no hace mucho tiempo, con esto, y los terroristas yihadistas, y con toda la puñeta, yo me acuerdo cuando era pequeño y estudiábamos en París, José Javier también estudiaba en París. Sí, pero no al mismo tiempo. No al mismo tiempo. Ni en el mismo lugar. No, gracias a Dios. Entrábamos en la Croix d'Orsay, entrabas en la Croix d'Orsay y te paseabas por la Croix d'Orsay, o el Museo Rodin, o te ibas a cualquier museo de París. Sí, claro, cuando estudiaba Fuster allí, el Quai d'Orsay, o sea, ya era la vieja estación, ya era museo. Claro. Cuando yo estaba allí todavía era estación. Todavía. Pero señor, ¿cuántos años? Me digo, entonces, ¿y ahora qué pasa cuando él buscaba la playa debajo de los adoquines? ¿Sabes? ¿Ahora qué pasa cuando vas a París o cuando vas a algún sitio? La playa. Que te tienes que tragar, o sea, tienes que hacer una fila brutal, despacio, para que te revisen todo. Pasas por arcos de seguridad, cacheos aleatorios o no aleatorios. Y al final te quitan las ganas. Es una hora y media para entrar en un museo. Y dice, claro, pero ¿cómo han podido pasar dos tíos con martillos y con sprays y con pues todo? Así. Pues de la misma manera que entran a un aeropuerto internacional, de la misma manera que hacen todo, es decir, con la connivencia de la gente que está dentro. No hay otra, es que no hay otra. Pero da igual, porque al final, ¿sabes lo que pasa? Que los niños, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, que yo lo llevé hace poco a la Asamblea de Madrid, pues estudian con los libros que pone que la Agenda 2030 es porque hay una emergencia climática, porque tenemos que parar el consumo del petróleo y tenemos que buscar fuentes sobre eso pivota de energía. todo, de la gran Con mentira. todo eso pivota todo, pero es que eso ocurre en la Comunidad de Madrid. Ya. Ese es el grandísimo problema, que un niño ve eso y dice, claro, es que el mundo se va a acabar como lo hagamos. Pero es que algo. ves a todos los políticos de todos los colores con el esfínter de multicolor. casi todos los colores. De casi todos los De colores, casi tienes todos toda los la colores. razón. Ostras, no sé. De casi todos los colores. Acabo de ver que incluido al jefe del Estado. Efectivamente, cuando yo estudié en París no era museo aún. Qué barbaridad. Qué mayores nos hacemos. Bueno, qué cosas. Sí, fue en diciembre del 86 cuando se inauguró, claro. ¿Se iba cómodo en el Zeppelin? Bueno, yo estudié en el 89. Claro, o sea, tú ya y yo ya estaba. Claro, qué cosas. Pues ya estaba el Centro Pompidou. Sí, eso sí que estaba. Bueno, otro día hablaremos de nuestras aventuras parisinas que se puedan contar. Que se puedan contar. De las otras ya veremos. Lo de la ley de mal llamada de bienestar animal. Antes que nada, para hablar con propiedad, Alex Lahain, haznos un piomoa. ¿Por qué no se puede decir bienestar animal? Porque ese no es el título de la ley. La ley se llama Ley de Protección de los Derechos de los Animales. Ese es el de protección de los derechos de los animales. Por lo tanto, Ley de Derechos Animales, impulsada por una Dirección General de los Derechos de los Animales,
dependiente del Ministerio de Ione Belarra. De los derechos de los animales. Y que lleva un señor que se llama Torres. Digo, no, Torres no, ese es el de... Sí, Sergio Torres. Sergio García, 86.000 euros al año, Torres. Vale, también de los derechos de los animales. Bueno, y entonces, ¿qué ocurre? Que los animales no tienen derechos. Si a usted le gustan los animales, si usted tiene un perro, si usted tiene gallinas en casa para coger huevos, si usted tiene un canario, si usted tiene un lagarto... Que no le vea la policía. Bueno, atento. Los animales son clasificados como seres sintientes. La ley marca la prohibición de sacrificios, también la prohibición de venta. Las tiendas de animales de compañía tendrán un año de margen para dejar de vender y exhibir en sus escaparates perros, gatos y hurones, que solo podrán ser adquiridos a través de un criador registrado. Si se les permite seguir vendiendo conejos, cobayas, roedores, aves o peces. Marca la prohibición de dejar a los animales en terrazas y sótanos, considerado como infracción grave, y la obligación de mantener las colonias felinas, la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil para perros o los cursos formativos para dueños no serán aplicados de momento. La ley dice que los animales deben mantenerse en unas condiciones de vida dignas. No se puede dejar sin supervisión a los animales de compañía durante más de 3 días. Además, se limita el tiempo máximo que se puede dejar solos en casa a los perros y no podrá sobrepasar las 24 horas. El texto recoge multas de 500 a 10.000 euros si un perro se escapa de casa o hasta 50.000 euros si no se denuncia su desaparición antes de 48 horas. Y si por acción u omisión se causa daño al animal o se produce una alteración de su comportamiento. Y sanciones desde los 500 a los 200.000 euros, así como 18 meses de cárcel dependiendo de la gravedad de la infracción que sea cometida. Entre las graves se encuentra practicar mutilaciones o modificaciones corporales no autorizadas al animal, entre otras. Si como consecuencia se provoca la muerte del animal, será considerada como muy grave. Bueno, vale. Al final a usted le han metido en un follón de legislación que me imagino que para mucha gente habrá sido, con toda seguridad habrá mucha multa. Quiero decir, es imposible saberse todo eso. Mira, estaba viendo la pieza ahora mismo y estaba pensando, para mí, digo, ¿por dónde empiezo? Y como el tiempo es oro, pues estoy en el brete de cómo explicarle al espectador de este programa de manera sintética y clara de dónde venimos y por qué pasa esto. El movimiento eco-vegano animalista, el movimiento EVA, lleva desde hace muchísimas décadas prácticamente intentando acabar con la relación tradicional del hombre con los animales. Y intentar otorgar derechos jurídicos a los animales para humanizarlos y ponerlos no solamente al mismo nivel del ser humano, sino incluso por encima. Ese es uno de los pilares para acabar o socavar los cimientos de nuestra civilización. Bien, hasta ahí todo claro. Lo llevan en sus programas. Esto no debería de haber pasado. Pasó por un accidente y es que a Sánchez no le llegaban los votos y un viernes dijo no pactaré y un lunes se daba el abrazo con Pablo Iglesias. Y lo llevaban en el programa electoral. Los morados lo llevaban esto, como otras tantas cosas. Bien, fundan e instauran la Dirección General de Derechos de los Animales, el nombre ya sería denunciable. Ponen ahí a un señor sin oficio ni beneficio, escultor, que no tiene formación específica para el cargo, pero que llevaba toda la vida en los movimientos animalistas y veganos luchando por esta ideología, y ven el cielo abierto. Y desde Europa, el lobby Eurogroup for Animals, que es el que dicta todo esto, que agrupa un montón de federaciones, les dicta el texto que se va a implantar en España como el primer país de Europa con esta legislación. Bien, redactan el texto. Voy a hacerlo lo más rápido posible. Redactan el texto, lo presentan a exposición pública en un verano, con nocturnidad veraniega, solamente a sus allegados, que son los de las perrigatistas de las protectores y nada más. No dejan entrar a la prensa, no dejan entrar a nadie. Y Torres dice, ya tenemos la sartén por el mango, vamos a acabar con todos los que tienen mascotas. Bien, no solo mascotas, sino todo. Zoo, circos, museos, absolutamente todo. Vale. La ley más contestada de la democracia. Más de 6.000 alegaciones públicas sin contestar, que no sé si eso es legal. 6.000 y pico, bien fundamentadas todas. El Consejo General del Poder Judicial en contra, porque esta ley lleva aparejada una modificación del delito de maltrato animal en el Código Penal, por el cual ahora el maltrato animal es
aplicable a todos los vertebrados. Antes solamente a animales domésticos, ahora es a todos los vertebrados. Es la famosa historia de matar una rata. Exactamente. Sí, matar una rata, una paloma, lo que sea, efectivamente. No, es que no es lo mismo. Pez es vertebrado. Claro. Y entonces esto lo hacen no por eso, no por atacar a las empresas de exterminio, ¿no?, sino por acabar con la caza. Porque claro, los animales silvestres cinegéticos, me refiero, son todos vertebrados. Claro. Entonces lo hacen por este motivo. Bien, el CGPJ se pronuncia en contra. Las penas son disparatadas en comparación con las penas aplicables a los humanos en los mismos delitos. La CNM, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, se pronuncia en contra. Bueno, y así. Llega el verano en el que pasa de anteproyecto de ley, en Consejo de Ministros lo firman ya como proyecto de ley, a trámite parlamentario. Y en el trámite parlamentario, 3 enmiendas a la totalidad, PP, PNV y Vox. Este es el currículum de este texto, que nunca tuvo que ver la luz. Y más de 600 y pico enmiendas parciales. En todo esto, resulta que llega un 20 de marzo, y claro, los cazadores, los agricultores, los ganaderos y todo el mundo rural ve que esta ley va a acabar con el pan de sus hijos. Y se echan a la calle y hacen temblar los cimientos de la capital de España, en aquella mañana histórica. 600 y pico mil personas. Y entonces el PSOE dice, ahí va, pero si el mundo rural es mi caladero de votos, ¿qué ha pasado? Y entonces se leen la ley, por primera vez, y ven lo que pone la ley, que abarca, por la puerta de atrás habían metido a todos los animales, no solamente a las mascotas, sino a los de trabajo y a los de abasto también. Y entonces dicen, no, una enmienda parcial vamos a hacer, sale Pache y López ahí y tal, no sé, no, esto no pasa nada, una enmienda parcial. Para animal de trabajo yo, salí diciendo. Claro, y entonces vamos a excluir a todos los animales de trabajo de la ley. Y empieza la guerra Podemos-PSOE, una guerra que salió en la prensa, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, se aprueban solamente de las 600 y pico enmiendas parciales, se aprueba esta enmienda del PSOE y una que logra colar el PP para que no afecte a los mamíferos marinos de los zoos, delfines, orcas, focas, etc. Lo demás queda todo más o menos aprobado, pero excluyen a todos los animales de trabajo, que recuerdo no son solo perros de caza, son mulas, caballos, bueyes de arrastre, por supuesto perros de asistencia, perros militares, perros del ejército, de la policía, para los invidentes, de pastoreo, de caza, etc. Bien, todo esto más aves de cetrería, hurones y todos los animales que estén regulados en actividades deportivas federadas. Incluso las palomas de tiro pichón, todo esto queda fuera. Claro, gran enfado de los morados y de los animalistas y de los veganos. La ley pasa el trámite al Senado y en el Senado, por la traición de un senador de Murcia de Ciudadanos, que no recuerdo su nombre, un senador que en vez de votar en contra se abstiene, logra pasar el filtro del Senado y vuelve otra vez al Congreso y se aprueba definitivamente. Ha entrado en vigor el 29 de septiembre pasado. Ahora mismo, los ayuntamientos tienen que tener una partida presupuestaria de seguridad social para los animales, con urgencia a las 24 horas, con veterinario, para recoger cualquier animal, no solamente perros o gatos, un lagarto que aparezca, una tortuga, cualquier cosa que aparezca. O sea, pueblos sin médico para las personas tienen que tener este dispendio, este disparate de presupuesto que no les da. Ya han dicho los ayuntamientos, dame que no me llega, dame, cuando desde la propia Dirección General dijeron, no, esto no va a incrementar los presupuestos públicos. Bien, han salido los gatos callejeros. Esta ley blinda las colonias de gatos callejeros, que es la especie más agresiva contra la biodiversidad. Los gatos callejeros son gatos domésticos asilvestrados. Bien, blinda, ahora no le puedes tocar un pelo a un gato callejero, no solamente esto, sino que los tienes que alimentarlos y que vivan lo mejor posible. Nadie puede sacar a esos gatos de ahí y llevarlos a un centro donde vivan bien, ¿no? Porque nadie habla de matar gatos, sino de extraerlos del medio. Espera que haya hambre. ¿Vale? Ya, claro. Pero ¿con qué se quedan los periodistas? Pues se quedan con las cosas sangrantes que han aparecido en prensa y que si solamente fuera por eso la ley sería hasta buena. El curso para los perros, para pasear perros, que no se puede aplicar porque no hay reglamento, porque les pillaron las elecciones en medio y no pudieron hacer los reglamentos. Entonces, los seguros de los perros, que en algunas comunidades ya estaban, o sea, no es nada nuevo, que tampoco se pueden aplicar porque no hay reglamento que establezca las cuantías, ni las coberturas, ni nada de esto. El registro de criadores no existe tampoco, pero ahora mismo tú tienes un perro, una hembra, y se te queda preñada y estás expuesto a un multazo
gordo. Según García Torres, dicho negro sobre blanco en una conferencia pública, a preguntas de los afectados, dijo: si se te queda la perra preñada, tienes dos opciones: o te registras como criador profesional con todo lo que eso implica, o te comes los cachorros. Es decir, te los quedas todos, no los puedes ceder, vender o regalar, o haces abortar a la perra. Eso dicho públicamente por este hombre. Esta ley es un disparate mayúsculo que no me va a dar tiempo a enumerar absolutamente todas las idioteces, porque no fueron consultados nadie de los sectores afectados, ni biólogos, ni veterinarios, todos en contra, por supuesto, ni el sector mascotas, ni el cinegético, ni el ganadero. No fue consultado nadie más que los de las protectoras de perros, que son los únicos beneficiarios de esta ley, porque recibirán unas subvenciones que antes no tenían. Los únicos. Todos los demás... Entonces, ¿qué habría que hacer con esta ley? Dado que estamos pues hay gente que ha tenido aviso de multa por dejar el perro atado a la puerta de una farmacia. En Vigo pasó, que al final fue solo no sé qué. Bueno, lo que hay que hacer, señores, es muy sencillo. Este texto hay que derogarlo y volverlo a hacer de nuevo, consultando a todos los especialistas y a toda la gente que sabe de este país de esto, ni más ni menos, porque es que no vamos a poder vivir. ¿Era necesario? Quiero decir, ¿era necesario? Y dices, hay que derogarlo y hacer otro texto y tal. ¿Es necesario? ¿O simplemente deroguemos y apliquemos el sentido común en la relación? Oye, ya había una legislación. Había una legislación de las más garantistas de Europa, la nuestra, ¿eh? De las más garantistas de Europa. No hagamos otra. Deroguemos y volvamos a statu quo ante. Y ojo que en el texto aprobado... Y también la anterior la podemos derogar y simplemente dejamos que las comunidades autónomas o los ayuntamientos tengan sus regulaciones. Ayuntamientos, las comunidades autónomas... Bueno, pues los ayuntamientos, sí. Vale. Al final de esta ley hay un epígrafe que dice que están obligados, el gobierno está obligado a elaborar en el plazo no sé cuánto una ley para otorgar derechos a los grandes simios. Ah, los bonobos esos. Bonobo, chimpancé, gorila y orangután. Si en España no hay de esos, ¿no? ¡Joder! Así. Oye, algunos se sientan en Hombre, los platos. no sabes tú. Mira, hay uno en plato. Bueno, y muchos se sientan en los palacios de legislación. Vale, señores, hay que estar, de verdad, esté usted muy pendiente. Vive usted donde viva, sobre todo si vive, sé que va a sonar mal, pero es que esa es la vida misma, sobre todo si vive en municipios pequeños con una extrema izquierda muy activa. Porque esos son los que ponen vigilantes en las calles. Sí. De verdad, lleve usted cuidado, porque le puede quedar sin comer ni beber un multazo por la última estupidez, como a la pobre señora que da el perrito en la farmacia. De verdad, En Vigo. Lleve usted mucho. En Vigo. Sí. Es que Abel Caballero tiene que pagar la iluminación de Navidad. Lleve usted mucho cuidado. Señor, vamos a meternos en el mogollón de la semana. Antes, muy importante, usted sabe que aquí hacemos cosas como esta que son absolutamente únicas. Únicas en el sentido de que ninguna televisión más haría nada semejante. ¿Por qué? Pues porque se quedaría sin publicidades, sin ayudas y todas esas cosas, y a nosotros esto nos da igual. Nos da igual porque le tenemos a usted que nos ayuda. Esto quiere decir, 1, muchísimas gracias, 2, hace falta más. Claro, porque la presión crece y para que esto se vea en más sitios, ¿verdad?, hace falta que podamos crecer, y para que nosotros podamos crecer hace falta que usted eche una mano, que usted coopere. ¿Cómo? Bueno, una vía, el Club de Amigos, 916162464. Yo le propongo, llame e infórmese y pregunte, ¿esto cuánto me va a costar? Y usted ya luego evalúa, y ya verá que no le va a costar gran cosa. Pero a nosotros nos permite poder contar cosas de las que ahora todo el mundo está hablando, pero que hasta hace muy poco sencillamente no se podían decir. ¿Por qué? Pues porque estaban con la boca, con un billete de esos de 200 euros aquí puesto. Bueno. Otra vía, los SMS. Que eso del euro 20 puede parecer una bobada, pero le aseguro yo que cuando son 75.000 espectadores que te mandan el SMS, pues no lo es. Te permite, por ejemplo, pagar toda la iluminación del día, por ejemplo, porque es muy caro hacer televisión. Bueno, un SMS con la palabra toro en mayúsculas, porque si en minúscula no entra, en mayúscula, toro, al 28088, a usted le cuesta €1,20, pues bajar a la calle a comprarse el periódico, ¿verdad?, como se hacía antiguamente, y a nosotros nos soluciona la vida, porque es el suyo, y el suyo, y el suyo, y el suyo, y nos permite estar todos los días manteniendo esta ventana abierta y creciendo, que es la gran cosa, ¿vale? Bueno, ahí estamos.
El follón, el gran mogollón de la semana. El gran mogollón de la semana ha sido lo que hemos visto en torno a la cuestión de la amnistía, que ha ido muchísimo más allá de la amnistía y se ha convertido en una reacción popular. Hemos hablado de los aspectos, digamos, de carácter político, inmediato, judicial, etcétera, toda la semana y seguiremos hablando, ¿verdad? Pero me parece muy importante fijarse en lo inédito de la cuestión. O sea, aquí hay un pueblo que dice que ya está bien. Y ese pueblo no es exactamente el que hace unos pocos años se entendía como tal. Y una vez más, por cierto, los medios de la ahora sí justamente llamada derechita cobarde han quedado en evidencia. Eso sí. Porque su público ha dicho, pues, ¿estáis tontos vosotros o qué? Bueno, por partes. ¿Cómo empezó todo esto? Vamos a recordar la represión, porque no hay otro nombre policial, contra las manifestaciones. La calle arde contra la amnistía. Parece que esta vez sí que sí, España ha despertado y ha empezado a decir basta ya a las cesiones de Sánchez al separatismo. Miles de personas se han congregado frente a las sedes del PSOE, pero la mayor concentración y donde más altercados hubo fue en Ferraz. Hasta allí acudieron también varios dirigentes de Vox, entre ellos su presidente, Santiago Abascal. La protesta empezó con gritos de Puigdemont a prisión, España ha despertado e insultos hacia los separatistas y dirigentes socialistas. Sin embargo, poco a poco la cosa fue a más. Los manifestantes sacaron bengalas y la policía, alentada por Marlaska, actuó. Lo que empezó con avisos terminó con policías lanzando gases lacrimógenos, pelotas de goma y botes de humo. Eso yo creo que es alguien que lo ha tirado. Repartiendo porrazos sin ton ni son a los manifestantes. E incluso persiguiéndolos por la calle. ¿A dónde va? Una protesta que se saldó con al menos 3 detenidos por desobediencia y atentado contra la autoridad. Una autoridad cuya respuesta fue excesiva y brutal, orquestada y mandada, como no, por el ministro del Interior, por Fernando Grande Marlaska. Ahora sí, ¿es España o Sánchez? Se Marlaska la tragedia, como decía el otro. Bueno, vamos a ver. Hay que apresurarse a subrayar que muy pocas horas después de estos sucesos, un evidente caso de abuso policial, al menos 2 sindicatos, en realidad 3, Jupol, la Unión Federal de Policía, etcétera, pidieron la dimisión de los mandos políticos por haber dado esta orden, completamente desmesurada. Pero bueno, oiga, aquí había de repente algo que nacía nuevo, ¿no? Algo que estaba saliendo de la policía, bueno, ya hablaremos, ¿no? Y yo me estaba preguntando cuando veía todo esto, ¿y qué estarán pensando allí? Es decir, en Barcelona. Es decir, en el vientre del dragón, o en el vientre del Puigdemont, ¿verdad? Porque ahora mismo están, bueno, se puede imaginar, a punto de apoderarse de todo el país, no ciertamente en beneficio de los catalanes, sino de la misma casta oligárquica que ha venido detentando el poder todos estos años. Y pensaba yo en el que con toda seguridad acabará en galeras en breve plazo. Don Sergio Fidalgo, ¿cómo estás, querido amigo? Buenas noches. Muy buenas noches y me temo que tu vaticinio puede ocurrir más pronto que tarde. Sí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo lo estáis viendo desde allí? Hombre, ¿yo qué quieres que te diga? A los policías que pararon un golpe de Estado el 1 de octubre, que intentaron acabar con la Constitución, los golpistas, los quieren encausar y resulta que la gente que protesta libremente porque el PSOE se quiere saltar la ley cargándose la Constitución con una ley de amnistía, los gasean. Pues, ¿qué quieres que te diga? Me hubiera gustado ver esa contundencia en muchas de las manifestaciones del procés. Pero bueno, ya sabemos que el doble rasero del PSOE es legendario. Oye, en la prensa dicta, que es la inmensa mayoría, ¿qué se huele? Yo veía, por ejemplo, uno de la prensa dicta, de los que está aquí, que es Brunet, el otro día decir que hay que cortar por lo sano, cortar por lo sano, ¿eh? Digo, ¿sabes lo que quiere decir cortar por lo sano? Bueno, ni una manifestación más, etcétera, están muy violentos. ¿Allí cómo están? A ver, mira, te voy a leer el titular de La Vanguardia de hoy. La Vanguardia, como sabéis, por desgracia, es el diario más influyente de Cataluña.
El juez socava la amnistía al acusar de terrorismo a Puigdemont y Rovira. O sea, ya están diciendo directamente que la justicia está metiéndose en política y no está haciendo con su deber. Este es el titular de La Vanguardia. El juez socava la amnistía al acusar de terrorismo a Puigdemont y Rovira. Por supuesto, la prensa oficial, que aquí en Cataluña es prácticamente toda, menos a una excepción como vosotros, como El Catalán y 4 más, poco más, pues estamos realmente asombrados de esta ofensiva por tierra, mar y aire para vender lo que están vendiendo como una especie de, bueno, de pacto, de reencuentro, de hermandad, de solucionar una injusticia. ¿Pero qué injusticia? O sea, unos tíos dan un golpe de Estado, intentan dejar sin derecho millones de catalanes, intentan reventar la Constitución, por razones electorales de Sánchez le van a dar una amnistía, pero encima lo venden como si fuera realmente una cosa bonita y necesaria por la hermandad. Pues ¿cómo estamos? Asustados, porque después de esto vendrá el referéndum y sobre todo lo que da más miedo es que es la impunidad absoluta. Pueden hacer lo que les dé la gana, pueden turnar a fe y saben que le va a salir gratis, porque Sánchez o el PSOE, o sea, de aquí a unos años estará Sánchez quien esté, volverá a darle lo que quiera. Por tanto, estamos muy asustados porque el Estado de Derecho ha desaparecido. ¿Eso se percibe en la calle? No te digo en la calle calles, porque ahí si percibes algo te roban la cartera, tal como está Barcelona, pero en el mundillo de los contertulios, de la tele local y todo eso, es decir, ¿están crecidos? No, ellos están crecidísimos, ellos han ganado, es que han ganado. Igual que en el 17 parecía que hayamos ganado nosotros, que hayamos parado golpe de Estado, y con la sentencia del Supremo, aunque de acuerdo, podía haber sido rebelión en vez de sedición, pero bueno, fue sedición y los metimos en la cárcel. Y parecía que hayamos ganado, ha quedado clarísimo que han ganado ellos. Es que, a ver, que están pidiendo 465.000 millones de pesetas, de euros, 465.000 millones de euros de reparación por el expolio fiscal de España en los últimos 40 años, que los 15.000 que pactó Junqueras la semana pasada ya no es nada, ya han pedido hoy, están pidiendo los 72.000 del FLA como parte de esos 465.000 millones. Están tan crecidos, están los tertulianos y los medios tan crecidos, que por supuesto dan una sensación de victoria. ¿Y el resto cómo estamos? Pues los que estamos en la resistencia, las entidades, los periodistas, los políticos, estamos pensando, madre mía, lo que nos viene encima, porque insisto, es la impunidad total. Si en Ferraz se han atrevido a hacer lo que han hecho, tú imagínate lo que pueden hacernos aquí los Mossos, que es una policía cuyos mandos directamente, porque dentro de la Policía Nacional, la gran mayoría de mandos fuera del ministerio son policías, digamos, que quieren hacer su trabajo, pero es que en los Mossos no, la mayoría de mando de los Mossos son separatistas. Como les den barra libre nos van a machacar, eso es lo que nos tememos. Pues aquí vamos a estar nosotros para mandar allí lo que haga falta. Cascos, armaduras... Sí. Bueno, sois la caballería, ¿eh? Pues luego Moncloa no va a ser la caballería, sois vosotros. Es la buena gente del Toro, la buena gente que nos ve, los patriotas que están dispuestos a ayudar a los compatriotas que estamos aquí en Cataluña sufriendo. Sois vosotros. De Madrid solo esperamos gente como vosotros. Del gobierno, nada. José Antonio Fuster. Y, señor Fidalgo, una pregunta, que es cuando yo escucho a Enrique Lacalle, por ejemplo... Con esa de si torna Puigdemont, benvingut. ¿Quién es Enrique Lacalle? Enrique Lacalle, el señor Fidalgo lo conoce. Ahora mismo creo que es el presidente del Círculo Ecuestre. Este presidente del Círculo Ecuestre fue concejal del Partido Popular en Barcelona. Eso. Fue directivo del Barça, sí. Pero es el Círculo Ecuestre. El Círculo Ecuestre teóricamente es el reducto de la españolidad de las clases dirigentes catalanas. Pero bueno, también les digo una cosa. Otro expresidente del Círculo Ecuestre fue la persona que montó la televisión que fichó a Pilar Rahola, a Vicent Sánchez, exdirector de TV3, a Eduard Pujol, actual diputado de Junts. Claro, y eso fue otro expresidente del Ecuestre. El Ecuestre son de la gente que lleva aquí la bandita de España, esos empresarios, pero que luego dicen cosas como la que acaban de decir, dando abrazos a Puigdemont. Es que en Cataluña es todo muy raro. Hasta la gente más patriota a veces tiene ramalazos extraños. Ya, eso era. Eso era lo que ibas, ¿no? Al PP. Sergio, compañero, abrazo fortísimo. Venga, muchas gracias y sin vosotros estamos listos, o sea que seguid ahí, por favor. Abrazo fuerte. Seguimos a Sergio Fidalgo en el catalán.es y todo lo que está pasando allí, de lo que está pasando aquí, porque nos está pasando a todos. Y es verdad que mire usted por dónde. Al final, lo que ha quedado de manifiesto es que la cuestión catalana no es la cuestión catalana, es la cuestión nacional, española. Por eso es la cuestión catalana. Y luego está la cuestión social, la cuestión popular, la cuestión de un segmento de la sociedad española que dice, se acabó. Y otra voy cosa a respirar un poquito de pimienta. Otra cosa, a ver si os apetece discutir esto. La opción que hemos oído siempre de la derechita oficial de
esto es una fábrica de independentistas, esto da votos al PSOE. Ya, yo el otro día dediqué el editorial a ese asunto, es el pensamiento subsidiario. Es decir, yo no voy a hacer esto porque es que el enemigo va a pensar que, coño, pero ¿desde cuándo hace uno una cosa pensando en lo que el enemigo, cómo lo va a recibir el enemigo? Bueno, ¡atácale! Pero claro, o sea, al final es todo el pensamiento. Y mire, podría parecer inteligente si no fuera porque al final, invariablemente, el resultado es, así que no voy a hacer nada. No, no, pasa otra cosa, también la mentalidad de nosotros no somos así. Así. Bien, vamos a ver. Si tú estás en la calle a las 4 de la mañana en un barrio tal y te viene un... No boxees siguiendo las reglas del Marqués de Queensbury, ¿vale? Porque te van a caer por todos lados. Es decir, tú de la izquierda lo que no puedes es imitar las ideas, porque sí, es lo que hace que la izquierda sea izquierda y lo que tú seas tú. Pero si los métodos, caramba, si les ha ido tan bien. Si es que lo que yo digo es, vamos a ver, no, pero es que esto le da votos al contrario. Pero vamos a ver, si esto lo hace todos los días de izquierda y le va fantásticamente. Pues no sé, ¿no podíamos despertar un poquito? No sé. Porque unos tienen complejos y los otros no. Bueno, ya, pero es que se tienen que acabar los complejos, pero llega un momento en que dices, ¿cómo es el lema de la Gaceta? Ser es defenderse. Ser es defenderse. Claro. Ser es defenderse. Esa es la idea. Lo que pasa es, Carlos, es que el poder, y sobre todo cierto tipo de poder, el bipartidismo que hemos soportado desde tantos años, unos han jugado a ir mucho más allá y otros a, pues lo mismo, a ir con miedo, detrás, no diciendo, dejando que... Es decir, los mismos que aplicaron aquel 155 débil y flojo y estúpido, porque es que si no vamos a crear realmente un movimiento de fractura como si no estuviera creado ya y alimentado de... Y sobre todo tenemos, la única prueba que tenemos de más o menos fortaleza, sí, de tal, y que todo el mundo dijo esto va a montar y tal, es cuando metieron a la Mesa Nacional de Ribatasuna en la cárcel. Sí, señor. Todo el mundo dijo, bueno, es imposible, esto se va a liar, es que va a arder el País Vasco. No pasó nada. Te prometo que yo estaba en la sede del Partido Popular en San Sebastián el día que salió que tuvieron y que legalizaron después y los del Partido Popular dijeron nos van a matar a todos a bombazos. No pasó nada. Al revés, en ese momento empezó a respirar completamente. Pero es como las disculpas que da todo el mundo y tal. Sí. De verdad, es como sangrar en una piscina con tiburones. No muestres debilidad, porque dice, no, si ahora me hago tal el bueno, me perdonarán la vida. No, al revés, cuando un animal ve que su contrario es débil, es cuando más te la... ¿Qué pasó si remontamos a 2017 hasta acá? ¿Qué ha ocurrido con el Partido Socialista? Y la deriva ya la conocemos, es evidente, y por eso están las calles de Ferraz, calle Ferraz y la de Daños tomadas. Porque la gente, esto es tan abusivo y tan, que bueno, está clarísimo que hay un despertar. Pero ¿qué ha ocurrido en el Partido Popular? El Partido Popular, que se ha visto acobardado, ha decidido ir a tender puentes, hablar de la autonomía, hablar del autonomismo amable, hablar de hay que superar las fracturas, hay que hablar de tal. Es decir, ofrecer las muñecas, diciendo corta por donde quieras. Pues yo ya me he desangrado. En la cara no que quedan marcas. En la cara no que quedan marcas. Por eso ahora a la derecha política solamente hay un partido y todos los demás están en el centro-izquierda. Porque han abandonado sus puestos y sus obligaciones para con sus votantes y luego se echan las manos a la cabeza. Pero fíjate, y voy a rematar todo esto recordando que una de las cosas que dicen de... la caída de votos de Vox en las últimas elecciones generales fue porque Santiago Abascal dijo habrá un 155 duros y yo estoy al mando, yo soy el presidente del gobierno. Y entonces la gente dijo, ¡ay no! Eso no puede ser. Eso es una falsedad. Claro,
es una falsedad absoluta. Eso. Es una falsedad. Bueno, las elecciones salieron como salieron, gracias al señor Michavila y otros tantos que metieron en medio del cuerpo a la izquierda y salieron todos a votar porque venía a la derecha. Claro. Ni más ni menos. Eso, el verano y el voto por correo. Pero lo que decían ellos es que no, es que mira lo que está diciendo. Este va a crear más fracturas, va a crear más fábrica de independentistas. Dices, no, tío, si es que lo habéis fabricado vosotros durante 45 años sin parar, inyectándoles todo el dinero del mundo, creando de lo que era un huevo, porque es que hay me acuerdo unas declaraciones de Pujol de hace mucho tiempo, dice, después, cuando murió Franco, dice, nacionalistas en Cataluña había 4 y que habían 600. A partir de ahí empezaron a hinchar, cogieron ese huevo pequeñito, se convirtió en un pequeño dragoncito. El dragón es enorme, nos come, dice, ¿quién lo alimentó? Claro, pero nuestro pecado fue transferir las competencias de educación. Tacatrá. Nosotros fíjate, ni eso. Porque hay una cosa que se llama la alta inspección. Bueno, ya, pero ¿sabes cuántos altos inspectores hay? Hombre, yo creo, ¿y de quién depende? Pues eso. Yo creo que es mucho más importante TV3. O sea, los medios de comunicación han creado un ambiente en el que ya la transferencia de la educación ha sido la guinda. Pero es cierto que es un plan que se venía, con el que estaban preparados, Jordi Pujol, como lo llaman, el programa 2000, que es de mediados de los 80, y eso se empezó a aplicar con la connivencia, si no la colaboración, en unas veces de Madrid, de los gobiernos del PSOE y también de los gobiernos del Partido Popular, porque os acordáis, ¿verdad?, cuando ABC nombró a Jordi Pujol Español del Año. Bueno, hay que decir que eso no fue ABC, fue Ansón. Que hay una diferencia. Una foto acaba de publicar un artículo. María, ¿qué quieres que te diga? Yo trabajé con él 3 años. Otro que cree que la izquierda le va a cubrir de elogios el día que se muera. Que yo creo que muchos de los artículos que está escribiendo ese señor octogenario se debe a que él cree que si es simpático con la izquierda le pasa el lomo, como cuando encargaba terceras en ABC, pagadas por el dinero, pues el día que se muera pues le van a cubrir de elogios. ¿Y si se muere, para qué le sirven los elogios? Porque él quiere pasar a la historia. Bueno, hay gente que quiere tener un buen funeral. Es uno de los periodistas más importantes de España del siglo XX, eso sin ninguna duda. Ya, pero importante es una palabra muy, muy ambigua. O sea, Stalin es uno de los gobernantes más importantes. Es uno de los periodistas más reconocidos, célebres. Sí, todo eso, bien, se puede ser célebre. Jack el Destripador era muy célebre. Luis Marianson ha sido, creo que todavía es un gran periodista. Eso es otro tema. Ahí lo dejo. De todas maneras, yo me pregunto. El otro día lo tuvo aquí Julio Oye, él me dijo a mí en 2006. Serás diputado, José Antonio. No, bonita, espera. Bonita. Él me dijo, la independencia de Cataluña, la fractura de España en Cataluña, en el País Vasco, es irreversible. Él dijo eso. Estoy de acuerdo. Ya lo sé, y eso me fastidió, porque en ese momento pensé, maldita sea, tiene la misma opinión que Carlos. Lo que me como en el meme, ¿no? Lo que me jode es que dar la razón a la otra derecha. Lo que me jode es que dar razón a Carlos Esteban, tío, eso es lo que no soporto. A ver, me pregunto yo si lo que hemos visto anoche en las calles de Madrid, y bueno, y en otras capitales de España también ha salido el pueblo a la calle, si lo habrá visto el rey, que es el que tiene que firmar esta ley. No vaya por ahí, don Alex. Ve por ahí. Yo pregunto porque, claro, yo me hago preguntas. O sea, claro, los letrados del Congreso en el 2021 dijeron, creo recordar, si no me falla la memoria, que una ley de amnistía era anticonstitucional. Sí. Cuando se propuso la vez anterior. Bien, lo van a tener difícil ahora para justificar que lo que antes era inconstitucional ahora lo sea. Pero el rey está obligado a guardar y hacer guardar la Constitución y los derechos de los españoles. Entonces, ya propuso a Sánchez, que yo pensaba que no podía proponer a Sánchez sin tener los apoyos para la investidura y sin escuchar a las partes. Sí puede. Pero bueno, ya le propuso. Pero ahora, ¿cómo va a hacer para sancionar para firmar esta ley
si atenta contra la propia Constitución. Pues Estaría... porque todavía no se sabe si es anticonstitucional, que nosotros lo sepamos y tal, y sobre todo cuando entremos en un tribunal constitucional. Eso es inocente mientras no estemos al contrario. No. O sea, que si le ponen delante una ley que establece la esclavitud, él la firma. El rey claro, la firma, ¿no? O sea, si le dejan ¿para qué nos sirve? Si le dejan seguir yendo que no nos sirve, por favor, que no nos sirve. Pedro, Carlos, el rey no es el tribunal constitucional. No tiene no cerebro. es el tribunal constitucional. No tiene cerebro. No es persona tampoco. Se percibe que estos contertulios son todavía de derechas. Porque hablando de la reacción popular han acabado hablando del rey y del gobierno y de Ansón. O sea, que de verdad, ¿qué quieres que te diga? Lo más importante que ha pasado esta semana en las calles de España es que ha aparecido un montón de gente que no ha esperado ni a Feijóo, ni a Abascal, ni al rey, ni a la Guardia Civil, que se llevan a los infantes. Ni al presidente de la conferencia episcopal. Es que se llevan a los infantes. ¿Sabéis dónde pasó esto hace no mucho tiempo, muy poquito tiempo? En Estados Unidos, con los motines del té, con los famosos Tea Party. Buena gente obligada a manifestarse. Eso sirvió. Eso no des ese ejemplo porque acabó. Bueno, es que me da igual la idea americana, a lo que saliera y bueno, cómo cambió el Partido Republicano. Como me saquéis una subordinada más, os expulso a los Vale, y Trump llegó por eso. No, sí. Pero vamos, para nada. Pero por favor, pero para si se cargó la vieja guardia del Partido Republicano. Oye, vale. ¿Sabes lo que? Pero es la misma idea. O sea, amigos míos que no han movido el Lipurdi, culo en euskera, del Lipurdi. ¿Y cómo? Es que en mi casa, como somos medio tal, Ipurdi. Ipurdi. No confundir con la Purdi. Exacto, no. Ni Zuberoa. Ni Zuberoa, ni nada. No. O sea, Ipurdi. El Ipurdi. O sea, en mi casa dices mueve el Ipurdi, van a decir mueve el culo. Bueno, pues amigos míos que no mueven Alex ya sabe, el búho, también se dice. Búho. Buitos. Amigos míos que no han movido el Ipurdi en su vida, por nada, por absolutamente nada, han estado encerrados. Hay algo. Claro. Hay algo obsceno, hay algo que ofende completamente la inteligencia. Carlos, la gente de orden de derecha siempre hemos tenido cierta envidia de la revuelta y todo eso. En la puñetera vida, mis amigos, y progenitores nuestros que hemos tenido ya venerables y algunos fallecidos han pensado, qué bien, cómo me gustaría estar en la calle ahí repartiendo y que me repartan. No, señor. Está muy agustito. No, señor. Cuando nadie les ve. Pero aquí está ocurriendo algo extraordinariamente serio. No es la idea, no es que alguien te diga, no es que alguien tal, es que de verdad hay una percepción de que España se acaba. De que ser es defenderse. Ojalá sea así. Una pregunta, por cierto, vosotros que sabéis de estas cosas. No, Carlos, mucho más que todos. Si el juez García Castellón, ¿no? Acaba de imputar a Puigdemont y a Rovira, ¿es? Interesante, sí. Por terrorismo. Por terrorismo y la Fiscalía no logra arrebatarle sus competencias. Esa ley de amnistía amnistiaría a todos excepto a Puigdemont y a... Claro, no puede amnistiar delitos de terrorismo, que eso está prohibido en... A nivel prohibido. ¿Qué le importa a Sánchez que algo esté prohibido? Si el problema es que no esté prohibido, no está prohibido en España. El problema es que está prohibido fuera. Está prohibido en Europa. No, claro, es que tú llegas a Europa y te paralizan tu ley de amnistía. Sí. O sea, mi pregunta es que ahora Cocomocho está preocupado porque a lo mejor no da el sí, quiero, y sus 7 votos. Bueno, en Junts sí hay un sector que dice que no podemos... Entonces, ya más le vale a Sánchez en este mismo momento encontrar a 10 tipos de Partido Socialista que digan que no. Más le vale, efectivamente. Más le vale. Sí. Señores, hay que irse a la publicidad. Dice que sí, Puigdemont dice que no. Imagínate el papelón. Lo de la Venus del espejo también es el Ipurdi, pues. Ipurdi, pues. Pero como has dicho tú al comienzo del programa, que me ha entrado la carcajada, has dicho el trasero más hermoso de la historia, uno de los mejores traseros de todos los tiempos. Bueno, ahí estamos. Ole. Dentro de un rato. Ipurdi. El Ipurdi. La guerra de Marruecos. El libro esto no es un libro, es un acontecimiento, de Manuel Casteleiro. Va a ver usted qué fotografías, pero sobre todo va a ver qué historia. 900 páginas. Que no se le caiga en el pie. Que toda España... ¿Perdón? Que no se le caiga en el pie. Una historia que toda España ha querido olvidar.
curiosamente. Pero oiga, fue la guerra de nuestros bisabuelos. Dentro de un instante, aquí con nosotros. Pausa por la publicidad. Y a la vuelta, lo contamos. La guerra es de mi abuelo. La Comunidad de Madrid comienza la vacunación conjunta de la gripe y del COVID-19 para proteger a la población. Se recomienda a los grupos de población que presenten un mayor riesgo, como los mayores de 60 años, enfermos crónicos, embarazadas, así como al personal sanitario o sociosanitario, entre otros. Por primera vez en nuestra región se administrará la vacuna antigripal a los niños de 6 meses hasta los 4 años y 11 meses, según las indicaciones de la Dirección General de Salud Pública de la comunidad. Para recibir la vacuna en la red pública de atención primaria se debe solicitar la cita por teléfono, por la app Cita Sanitaria, a través de la web de la Comunidad de Madrid o de manera presencial en el centro de salud o consultorio local. También pueden hacerlo en los centros municipales de salud del Ayuntamiento de Madrid, el centro de vacunación de la Comunidad de Madrid, los hospitales del Servicio Madrileño de Salud para pacientes de riesgo y en los servicios de salud laboral de los centros sanitarios. El Hospital Público Enfermera Isabel Zendal administra la tercera dosis de refuerzo frente al coronavirus a los profesionales sociosanitarios y a los mutualistas con cita previa disponible en la web de la comunidad. El acontecimiento. La guerra de Marruecos, de Manuel Casteleiro, 900 páginas en la editorial Actas, donde hay texto, además texto legible, o sea que está francamente bien para los cincuentones y en adelante, ¿verdad? Y lo más importante, sale todo. Sale todo porque la guerra de Marruecos es una guerra de la que, curiosamente, es como si nadie se acordara. De vez en cuando sale, sí, el desastre de Anwar, la carga del Alcántara, los africanistas, el no sé qué, pues, algún marroquí que pide reparaciones. Bueno, ¿allí qué pasó? Es como si todo el mundo hubiera querido olvidar aquello, pero fue una guerra, larguísima, enormemente áspera, que marcó una generación posiblemente, que tuvo mucho que ver en el marasmo sociopolítico de la España de la época, y que en un momento determinado es como si no hubiera existido. Pero existió y dejó mucha sangre española y sangre marroquí, que en la época era española, ¿verdad?, vertida sobre aquellas tierras. Y este libro de Manuel Casteleiro, pues es un acontecimiento precisamente porque lo cuenta todo de lo que fue aquello. Manuel, muy buenas noches. Hola, buenas tardes. Periodista muchísimo tiempo, escritor también, un libro sobre los cadetes del Alcázar fantástico. Y ahora esto, que es, esto es un trabajo de tiempo. De mucho tiempo, claro. Mucho. Casi 8 o 10 años, más o menos, creo yo. Lo que es el libro, lo que es recopilar información es otra historia. Eso fue una eternidad, de archivo en archivo, en fin, lo de siempre que hace alguien que escribe de historia. Porque además mi experiencia, que evidentemente eso es de merodeador, valga el término, sobre este asunto, es que, la documentación está muy dispersa, no tiene nada que ver la guerra en el área de Ceuta con lo que estaba pasando en el extremo del Rif. Cuando ves las biografías de los personajes, da la impresión con mucha frecuencia de que han sido escritas por ellos, porque nadie cuenta exactamente lo que había pasado, y cuando lo dicen, esto no se explica. O se lo inventan, directamente. Efectivamente. Ya está. Claro. Es más, vas a una carpeta y dices, esta es la carpeta, yo qué sé, 714, que debe estar en la hoja de servicio de fulano. No está la hoja de servicio de fulano, hay una cosa diferente que no tiene nada que ver ni siquiera con la guerra, porque está todo mezclado, es un lío. Es tremendo, encontrar algo verdaderamente tremendo. Vamos a empezar por el principio. La guerra que llamamos de Marruecos, que en realidad no fue una guerra contra Marruecos, hay que subrayarlo siempre, sino una guerra con la connivencia, digamos, del sultán de Marruecos frente a la gente del Rif. De hecho, el sultán fue el que se puso de acuerdo con Francia para civilizar su tierra, que se le iba de las manos. Lo que pasa es que los franceses eran más decididos y entraron a saco en todos los sitios donde fueron, y los españoles no. Los españoles intentaban civilizar, sin mucho éxito, a una banda de gente que no se andaban con historia de que lo civilizara nadie. Vivían en su pueblo, estaban muy contentos en lo alto de la sierra. Y no, eso que fuera un tío a darle sabios consejos, pues no le gustaba nada, claro. El Alto de la Sierra. En el reparto colonial a nosotros nos toca, por así decir, una franja, que es el norte. Si usted está viendo el mapa mentalmente, digamos, de Ceuta a la derecha, ¿vale? Esa franja, el protectorado español, que es una zona que no es una zona desértica, es una zona montuosa, es una zona muy montañosa, intrincada. Sí.
y poblada fundamentalmente por tribus que no son, por otra parte, las del resto de Marruecos. Era una serie de cábilas que además estaban siempre peleadas entre ellas y peleadas entre ellos mismos dentro de la cábila y que vivían así desde el año Catapún, y sencillamente era su historia. Y nosotros fuimos a enseñarles. ¿Y nosotros fuimos allá a hacer qué? A intentar enseñarles que aquello estaba muy mal y había que ser buen chico y entrar por la vereda occidental. Ya. Y no. Y no, ¿verdad? No. Y dentro de todo este entrar por la vereda occidental, ¿qué tuvo que ver el hecho de que de repente hubiera un intenso interés en las minas del Rif? Mucho. Pero de todas maneras, las minas del Rif, en realidad, quien tenía ahí el asunto bien controlado era Inglaterra. España tenía, me parece que eran 2 compañías, y para de contar, el resto era Inglaterra, también Alemania de la época, y algo Francia, porque Francia tenía su territorio. Pero España, con todo lo que dicen y cuentan, y para arriba y para abajo, que si Romanones, que si el rey, en realidad eran 4 gatos, y además no sabían ni manejarse. Pero bueno, que no sabían si manejarse es evidente, porque cuando ves lo que hablamos de Güell, por ejemplo, hablamos de Romanones, efectivamente, la compañía de minas del Rif. La cosa es que supuestamente aquello es más o menos un remanso de paz hasta que hay un ataque de una tribu local a obreros españoles en aquella y a partir de ahí es que fue un lío, de cabeza. Porque ahí estaba el Rogui, que era el de la burra, Boamara, y ese tenía muy controlado toda la zona hasta Benirraguel, y ahí no se movía un clavo sin que el Rogui hablamos de los caciques locales. Efectivamente, y era el que mandaba. Pero resultó que Francia apretó, España y el Rogui nos apoyaba. España se echó para atrás justamente cuando entraba en Benirraguel a darles palos porque no le pagaban los tributos, y al encontrarse solo, y sobre todo que Marina, el general Marina, le dijo que ni se le ocurriera sacudirle a los de Asdir porque era gente pagada por España, pues se retrotrajo y fue retraerse y se le echaron encima todo el mundo. Y tuvo que salir corriendo, vamos. Al final lo echaron a tiros y luego lo mataron. Y a partir de ese momento el que era jefe dejó de haber jefe y cada uno tiró por un lado. Sí. Y el desastre padre. Se dejó de haber un poder local con el efectivamente, que ocurriera sacudirle a los de Asdir porque era gente pagada por España, pues se retrotrajo y fue retraerse y se le echaron encima todo el mundo. Y tuvo que salir corriendo, vamos. Al final lo echaron a tiros y luego lo mataron. Y a partir de ese momento el que era jefe dejó de haber jefe y cada uno tiró por un lado. Sí. Y el desastre padre. Se dejó de haber un poder local con el efectivamente, que ocurriera sacudirle a los de Asdir porque era gente pagada por España, pues se retrotrajo y fue retraerse y se le echaron encima todo el mundo. Y tuvo que salir corriendo, vamos. Al final lo echaron a tiros y luego lo mataron. Y a partir de ese momento el que era jefe dejó de haber jefe y cada uno tiró por un lado. Sí. Y el desastre padre. Se dejó de haber un poder local con el efectivamente, que ocurriera sacudirle a los de Asdir porque era gente pagada por España, pues se retrotrajo y fue retraerse y se le echaron encima todo el mundo. Y tuvo que salir corriendo, vamos. Al final lo echaron a tiros y luego lo mataron. Y a partir de ese momento el que era jefe dejó de haber jefe y cada uno tiró por un lado. Sí. Y el desastre padre. Se dejó de haber un poder local con el efectivamente, que ocurriera sacudirle a los de Asdir porque era gente pagada por España, pues se retrotrajo y fue retraerse y se le echaron encima todo el mundo. Y tuvo que salir corriendo, vamos. Al final lo echaron a tiros y luego lo mataron. Y a partir de ese momento el que era jefe dejó de haber jefe y cada uno tiró por un lado. Sí. Y el desastre padre. Se dejó de haber un poder local con el efectivamente, que ocurriera sacudirle a los de Asdir porque era gente pagada por España, pues se retrotrajo y fue retraerse y se le echaron encima todo el mundo. Y tuvo que salir corriendo, vamos. Al final lo echaron a tiros y luego lo mataron. Y a partir de ese momento el que era jefe dejó de haber jefe y cada uno tiró por un lado. Sí. Y el desastre padre. Se dejó de haber un poder local con el efectivamente, que ocurriera sacudirle a los de Asdir porque era gente pagada por España, pues se retrotrajo y fue retraerse y se le echaron encima todo el mundo. Y tuvo que salir corriendo, vamos. Al final lo echaron a tiros y luego lo mataron. Y a partir de ese momento el que era jefe dejó de haber jefe y cada uno tiró por un lado. Sí. Y el desastre padre. Se dejó de haber un poder local con el efectivamente, que ocurriera sacudirle a los de Asdir porque era gente pagada por España, pues se retrotrajo y fue retraerse y se le echaron encima todo el mundo. Y tuvo que salir corriendo, vamos. Al final lo echaron a tiros
y luego lo mataron. Y a partir de ese momento el que era jefe dejó de haber jefe y cada uno tiró por un lado. Sí. Y el desastre padre. Dejó de haber un poder local con el que efectivamente, ocurriera sacudirle a los de Asdir, porque era gente pagada por España, pues se retrotrajo y fue retraerse y se le echaron encima todo el mundo. Y tuvo que salir corriendo, vamos. Al final lo echaron a tiros y luego lo mataron. Y a partir de ese momento el que era jefe dejó de haber jefe y cada uno tiró por un lado. Sí. Y el desastre padre. Dejó de haber un poder local con el que efectivamente, ocurriera sacudirle a los de Asdir, porque era gente pagada por España, pues se retrotrajo y fue retraerse y se le echaron encima todo el mundo. Y tuvo que salir corriendo, vamos. Al final lo echaron a tiros y luego lo mataron. Y a partir de ese momento el que era jefe dejó de haber jefe y cada uno tiró por un lado. Sí. Y el desastre padre. Dejó de haber un poder local con el que efectivamente, ocurriera sacudirle a los de Asdir, porque era gente pagada por España, pues se retrotrajo y fue retraerse y se le echaron encima todo el mundo. Y tuvo que salir corriendo, vamos. Al final lo echaron a tiros y luego lo mataron. Y a partir de ese momento el que era jefe dejó de haber jefe y cada uno tiró por un lado. Sí. Y el desastre padre. Dejó de haber un poder local con el que efectivamente, ocurriera sacudirle a los de Asdir, porque era gente pagada por España, pues se retrotrajo y fue retraerse y se le echaron encima todo el mundo. Y tuvo que salir corriendo, vamos. Al final lo echaron a tiros y luego lo mataron. Y a partir de ese momento el que era jefe dejó de haber jefe y cada uno tiró por un lado. Sí. Y el desastre padre. Dejó de haber un poder local con el que efectivamente, ocurriera sacudirle a los de Asdir, porque era gente pagada por España, pues se retrotrajo y fue retraerse y se le echaron encima todo el mundo. Y tuvo que salir corriendo, vamos. Al final lo echaron a tiros y luego lo mataron. Y a partir de ese momento el que era jefe dejó de haber jefe y cada uno tiró por un lado. Sí. Y el desastre padre. Dejó de haber un poder local con el que efectivamente, ocurriera sacudirle a los de Asdir, porque era gente pagada por España, pues se retrotrajo y fue retraerse y se le echaron encima todo el mundo. Y tuvo que salir corriendo, vamos. Al final lo echaron a tiros y luego lo mataron. Y a partir de ese momento el que era jefe dejó de haber jefe y cada uno tiró por un lado. Sí. Y el desastre padre. Dejó de haber un poder local con el que efectivamente, ocurriera sacudirle a los de Asdir, porque era gente pagada por España, pues se retrotrajo y fue retraerse y se le echaron encima todo el mundo. Y tuvo que salir corriendo, vamos. Al final lo echaron a tiros y luego lo mataron. Y a partir de ese momento el que era jefe dejó de haber jefe y cada uno tiró por un lado. Sí. Y el desastre padre. Dejó de haber un poder local con el que efectivamente, ocurriera sacudirle a los de Asdir, porque era gente pagada por España, pues se retrotrajo y fue retraerse y se le echaron encima todo el mundo. Y tuvo que salir corriendo, vamos. Al final lo echaron a tiros y luego lo mataron. Y a partir de ese momento el que era jefe dejó de haber jefe y cada uno tiró por un lado. Sí. Y el desastre padre. Dejó de haber un poder local con el que efectivamente, ocurriera sacudirle a los de Asdir, porque era gente pagada por España, pues se retrotrajo y fue retraerse y se le echaron encima todo el mundo. Y tuvo que salir corriendo, vamos. Al final lo echaron a tiros y luego lo mataron. Y a partir de ese momento el que era jefe dejó de haber jefe y cada uno tiró por un lado. Sí. Y el desastre padre. Dejó de haber un poder local con el que efectivamente, ocurriera sacudirle a los de Asdir, porque era gente pagada por España, pues se retrotrajo y fue retraerse y se le echaron encima todo el mundo. Y tuvo que salir corriendo, vamos. Al final lo echaron a tiros y luego lo mataron. Y a partir de ese momento el que era jefe dejó de haber jefe y cada uno tiró por un lado. Sí. Y el desastre padre. Dejó de haber un poder local con el que efectivamente, ocurriera sacudirle a los de Asdir, porque era gente pagada por España, pues se retrotrajo y fue retraerse y se le echaron encima todo el mundo. Y tuvo que salir corriendo, vamos. Al final lo echaron a tiros y luego lo mataron. Y a partir de ese momento el que era jefe dejó de haber jefe y cada uno tiró por un lado. Sí. Y el desastre padre. Dejó de haber un poder local con el que efectivamente, ocurriera sacudirle a los de Asdir, porque era gente pagada por España, pues se retrotrajo y fue retraerse y se le echaron encima todo el mundo. Y tuvo que salir corriendo, vamos. Al final lo echaron a tiros y luego lo mataron. Y a partir de ese momento el que era jefe dejó de haber jefe y cada uno tiró por un lado.
Sí. Y el desastre padre. Se dejó de haber un poder local con el que efectivamente, ocurriera sacudirle a los de Asdir, porque era gente pagada por España, pues se retrotrajo y fue retraerse y se le echaron encima todo el mundo. Y tuvo que salir corriendo, vamos, al final lo echaron a tiros y luego lo mataron. Y a partir de ese momento el que era jefe dejó de haber jefe y cada uno tiró por un lado. Sí. Y el desastre padre. Se dejó de haber un poder local con el que efectivamente, ocurriera sacudirle a los de Asdir, porque era gente pagada por España, pues se retrotrajo y fue retraerse y se le echaron encima todo el mundo. Y tuvo que salir corriendo, vamos, al final lo echaron a tiros y luego lo mataron. Y a partir de ese momento el que era jefe dejó de haber jefe y cada uno tiró por un lado. Sí. Y el desastre padre. Se dejó de haber un poder local con el que efectivamente, ocurriera sacudirle a los de Asdir, porque era gente pagada por España, pues se retrotrajo y fue retraerse y se le echaron encima todo el mundo. Y tuvo que salir corriendo, vamos, al final lo echaron a tiros y luego lo mataron. Y a partir de ese momento el que era jefe dejó